Buenas tardes, señores. Vamos a dar inicio a lo que es el módulo número 1 respecto a lo que es el levantamiento catastral y generación de información alfanumérica dentro del catastro. Quien les habla es el arquitecto José Alberto Ábalos Manco, va a ser profesor suyo en las próximas clases a partir de hoy día. Vamos a tocar temas muy importantes, pero para iniciar el tema me gustaría bastante poder conversar con ustedes con respecto a los pequeños conocimientos que tengamos de lo que es la terminología catastro, ¿no? Generalmente, durante mucho tiempo, no es nuevo, el término de hacer catastro comenzamos a revisarlo básicamente por un tema, ¿no? Municipal, un tema de fiscalización, ¿no? Pero no le damos la verdadera magnitud de lo que es el tema catastro, ¿no? Catastro es básicamente un inventario. Tenemos que relacionarlo directamente a eso. No es el objetivo, sino es el medio para llegar a esos objetivos. Pueden haber diversos tipos de catastro, ¿no? Un catastro urbano, un catastro rural, un catastro minero, un catastro agrícola. Podemos hacer catastro de lo que querramos hacer, ¿no? La ciudad es complemento, digamos, de actividades que se relacionan a veces en una unidad, vivienda por ejemplo, a una ciudad donde hay varias actividades que se desarrollan. Muy importante es saber que dentro de la ciudad nosotros participamos dentro de ella haciendo pues actividades que se relacionan a diferentes puntos. El primero de ellos, por ejemplo, es tratar de ver lo que vamos a ver acá, lo que es un catastro urbano. El primer elemento básico comparativo para todos nosotros, porque es importante saber que saliendo de esta aula estamos viendo la ciudad y dentro de la ciudad vamos a encontrar todos los elementos básicos. Pero esto no nace pues acá en Latinoamérica, ni siquiera en Europa, sino a veces nacen de relatos bíblicos o de situaciones en las cuales la posesión, la propiedad, o sea, el terreno fue demarcado, fue determinado, fue hecho público. Generalmente en los primeros pobladores de esta tierra comenzaron a delimitar de diferentes maneras, que lo vamos a ver ahora en, digamos, en esquemas muy explicativos, la determinación de un territorio. Y ese territorio, haciéndolo público, que pertenecía a alguien, ¿no? Y de ese territorio, ¿qué cosas hacían, ¿no? Entonces, todo eso, diferentes civilizaciones, la maya, la egipcia, ¿no? En Italia, en Grecia, en Latinoamérica, comenzaron a determinar situaciones de acuerdo a su realidad. Es muy importante ver este pequeño gráfico. Si queremos hacer un ordenamiento de la ciudad, ¿no? Debemos ponernos de acuerdo todos. Todos tienen algo que es más importante que el otro, ¿no? Seguridad ciudadana. Dicen que en Lima es el primer problema, ¿no? No. Transporte público. No. Comercio, vivienda, pistas. Hace poco nomás, el día de ayer pasaron una pista, creo que es por la Pachacute de Vía María del Triunfo, que no la arreglan hace 30 años. Es importante eso, ¿no? Tener o cuantificar. Pero sabemos que nosotros tenemos que estar observando que debe haber un consenso, ¿no? De los actuantes dentro de la ciudad para ponernos de acuerdo qué elementos debemos levantar, registrar, tomar una fotografía. Por si acaso, es algo que lo vamos a repetir. El catastro se hace una sola vez. No se hace todos los años, ni cada 2 años. Se hace una sola vez. Y después de eso, ¿qué hago? Lo actualizo y lo mantengo en el tiempo. Nada más porque por hacer un catastro, el tema económico es fuerte para una municipalidad o para alguien que maneja o administra la ciudad. Es muy importante tener esto. Es una radiografía de un momento. Todos entendemos que la ciudad son vivas, ¿no? Se mueven constantemente. Hoy día estamos con un vecino en terreno vacío, de aquí a 2 meses a lo mejor ya tienen cerco, de aquí a 1 año ya construyó una casa, ¿no? De aquí a 5 años demolió la casa y tiene un edificio. Actualmente hay mucho movimiento de ciudad y eso tenemos que observarlo, ¿no? Primero, la gran pregunta: ¿hacemos primero ordenamiento territorial o hacemos catastro? ¿Qué es el ordenamiento territorial? Es el conjunto de conceptos, de procedimientos, ¿no? Jurídicos, económicos, sociales, que permite a una región, a una extensión de terreno,
ordenarlo y contribuir a su crecimiento, ¿no?, ordenado en el tiempo, dándole, ¿qué cosa?, al poblador que vive ahí, facilidades, bienestar, ¿no?, hábitat, ¿no?, confort. Para eso, nosotros decimos, si yo quiero planificar, lo llamamos ahora planes urbanos, cómo crece la ciudad de aquí a 15, 20, 30 años, ¿qué debo hacer primero antes de empezar el ordenamiento? Vamos a ver ahorita. Vamos a ver varios niveles con los cuales hay que manejar la información de la ciudad. Primero, el nivel político, es el nivel, el marco jurídico. Si no tenemos un marco jurídico, una norma para poder hacer un catastro, verdaderamente cada uno hace como quiere su propio catastro y al final estamos hablando de diferentes lenguajes de catastro cuando debería ser un solo lenguaje. Primero deben hacer el marco jurídico. En este nivel se trabaja el marco de país, el marco que da el Congreso de la República, el presidente, o sea, los lineamientos de gobierno para ejecutar un debido ordenamiento territorial. Esto muy poco se podrá hacer si este nivel se puede elaborar sin necesidad de mapas de alto nivel de detalle. Aquí no hay mapas, aquí se toman decisiones legales. Se deja una norma primero a este nivel para que se ejecute posteriormente. El nivel ejecutivo, que es el nivel básico, es la construcción, como dije, conceptual. Ya tengo la norma, ahora ¿cómo lo aplico? ¿De qué manera lo voy a desarrollar en mi territorio? No es lo mismo hacer catastro en China que hacerlo en el Perú. No es lo mismo catastro de hacer en Argentina que hacerlo en el Perú. Solamente le indico, Perú tiene regiones, una geografía muy diferenciada, con clima diferenciado, que definitivamente nos va a permitir, elaborar planes o prevenir, ¿no?, según el ordenamiento territorial, situaciones que deben contemplarse por futuros efectos que da la naturaleza. Esto de los huaicos que estamos viendo es producto a veces de la inacción de las entidades administradoras y también dejadez de no tener un marco conceptual único para poder elaborar primero los canales, ¿no?, respectivos de elementos geográficos para poder decir, estas zonas, ¿no?, nadie me construye. ¿Por qué? Porque son zonas vulnerables. En esta zona nadie debe dar título de propiedad porque aquí pasó un huaico, ¿no? Pero nadie se atreve a hacer eso. Y todos los años sabemos que vienen los huaicos y pasan por el mismo lugar. Puno, generalmente en Puno, el oleaje, el friaje que hay de hielo mata niños, mata animales. Y tenemos que hacer teletones, tenemos que hacer juntas para ayudar. Todos los años sabemos que eso sucede eso. Porque cuando no hay ese friaje, se hace todo un plan, ¿no?, urbano, ¿no?, para poder hacer viviendas que puedan aguantar ese friaje, lugares donde acondicionar a los animales, ¿no?, y hacer que esa zona no viva solamente de donaciones, sino viva de un planteamiento que haga el gobierno. Esto a nivel ejecutivo es importante. Suele ser este nivel donde muchos quieren iniciar, pero a veces se empantanan por no tener los datos precisos. ¿Cómo se llama? Porque no tienen los recursos cómo hacer. No sé, por ejemplo, cuando hablamos de un administrador, un gobierno regional o un gobierno local, un alcalde pueda definir, ¿sabe, señor? Yo quiero que la prioridad en este año sean las pistas. Pero le van a preguntar, ¿y por dónde empezamos? Entonces tráigame la información. No todas las pistas están iguales. Hay pistas que yo puedo levantar toda la capa y colocar nuevo asfalto. Hay unas que solamente necesito hacer reparaciones. Hay otras que voy a ponerles de cero, nunca tuvo asfalto. Pero como no se tiene esa información, definitivamente no hay una toma de decisión adecuada, ¿no? Fíjense que no estamos hablando a este nivel, primero de normas y después de dirección ejecutiva, ¿no?, del alto gobierno. No estamos hablando de comprar mapas o hacer mapas, software, nada de eso. Sino más bien es la arquitectura conceptual de los que deben aprobar, ¿no? Digamos, esos temas técnicos, ¿no?, para un menor costo y para decisiones que sean sostenibles en el tiempo. Un punto importante. Todos sabemos que las municipalidades locales y regionales cada 3, 4 años están cambiando, ¿no es cierto? Lo malo es que al cambiar, el que viene no prosigue lo que hizo el otro. Es el tema político no conceptual técnico.
Lo que deberíamos tener es que haya un plan de 20, 30 años en donde quien entre tiene que seguirlo y va a ver cómo las regiones comienzan a cambiar, cómo las municipalidades cambian. Tema de ordenamiento. Aquí, por ejemplo, el ordenamiento territorial, ¿en qué se traduce? Afectación en nivel de parcelas, inclusive de personas bajo instrumentos prácticos. El ordenamiento territorial en una ciudad como la del Perú, Lima, por ejemplo, es muy importante entender que no todos los asentamientos, las parcelas que son en el área urbana, nacieron simultáneamente. No, algunas nacieron según, digamos, las condiciones geográficas iniciales que tenía. Por ejemplo, la población de Canta viene a ser de una comunidad tradicional y después se convierte en una ciudad. Otras nacen de invasión, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, ¿no? Estamos hablando del nacimiento. Otras son históricas, Lima, Cercado, y su nacimiento de todos los distritos. Cada uno tiene una condicionante de nacimiento distinta. Por lo tanto, su planteamiento no puede ser en forma igual, porque cada uno tiene diferente forma de crecimiento. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es primero, el ordenamiento territorial o el catastro? En todos los temas que hemos hablado ahorita, se necesita datos, insumos, para poder a nivel ejecutivo, a nivel político, a nivel de normas, ¿no?, tener un ordenamiento territorial. Y lo decimos al final acá, ¿no? Es obvio que no se puede realizar mucho sin contar con una base catastral funcional para el ordenamiento territorial. Así que el catastro sí es necesario para optimizar el ordenamiento territorial. Quiere decir que primero nace el catastro, nace el inventario y después hago los planes directores, el ordenamiento territorial. No mezclemos mucho eso porque en las municipalidades a veces creen que el catastro es un plan de desarrollo urbano. El catastro, ¿qué viene a ser? Un inventario. Dentro de todo eso, este esquema es muy importante, si lo pueden observar, ¿no? Estamos hablando, si alguien pregunta, me levanta la mano nomás y entramos a conversación. Estamos hablando de acá de una infraestructura de vivienda, medio ambiente, agricultura, turismo, industria, quizás elementos muy básicos, pero que forman parte del ordenamiento territorial, de la expresión especial de la política de territorio, la política de expansión de una ciudad. La gestión del suelo, o sea, el suelo no está solamente para poder ocuparlo, sino para poder gestionarlo, para poder darle el mayor valor, la mejor utilización del mismo. ¿Qué? Necesito saber qué cosa tiene ese suelo. Si no hago un catastro, no puedo tener la realidad de poder decidir posteriormente. Se toman decisiones, sí, pero no se toman las mejores decisiones. Un tema importante. El catastro nace de hace muchos años como el simple término de inventario. Y ese inventario es tan importante que conforme pasan los años, ¿no?, va aumentando en cantidad de ese inventario. Es como en una casa. No compré ni sala, comedor, ni camas, nada. Tengo los ambientes. Pasan los años, un año me compro 2 camas, mi comedor, hasta lo cambio después de 2 años, y comienzo a llenar el espacio físico. Esos elementos urbanos forman parte de lo que es acondicionar la ciudad para un bienestar. En la ciudad nuestra, que nosotros vivimos acá en Lima, por ejemplo, muchos se quejan, ¿no?, especialmente que no encontramos servicios. Es cierto, tampoco estamos acostumbrados a un servicio de calidad. Y deberíamos nosotros salir afuera de este ambiente y conseguir, quiero botar algo, una basura, un tacho de basura, me cansé, me voy a sentar en una banca, ¿no? Debo pasar por una calle, debo tener iluminación, no debe estar oscura, ¿no? Debo tener condiciones de hábitat similares a lo que yo tengo en mi casa o en el lugar donde habito, solo que lo trasladamos a la ciudad, ¿no? Eso no lo conseguimos acá todavía. Vivimos en una situación un poco de informalidad. Ese es otro tema. Pero esa informalidad no nos debe llevar a decidir que debemos hacer un inventario ya urgente. La ciudad debe tener un inventario actualizado. ¿O ustedes creen que somos 33 millones de habitantes? Yo creo que ya somos más millones de habitantes. Dígame. Digamos en el catastro urbano, también, por ser una manzana, hay casas, edificios. Usos, diferentes usos. Entonces,
hacer una encuesta, no sé, propietario, que es el verdadero propietario del edificio o de esa casa, ¿no? Claro. ¿Qué uso le está dando? Si es el propietario está viviendo o está alquilada, Claro. o tiene, digamos, el uso de una tienda, un comercio técnico. Claro. Todo eso es un inventario. Definitivamente. Los inventarios o los catálogos que se han hecho muchos años atrás en la historia tenían un fin, entre comillas, fiscalizador al inicio. Pero a la fecha, los catastros de ahora modernos tienen un fin multifinalitario. Porque como usted lo dice, no solamente vamos a ver la edificación fría, sino su uso, su situación legal, la situación de propiedad, ¿no? Si compatibiliza eso con el uso que da la municipalidad a ese terreno. A lo mejor el terreno es de 200 metros cuadrados, según la municipalidad, pero físicamente tiene 300. Ha invadido, ha agarrado un espacio. O sea, el hecho de inventario y significa identificar todo lo que está formal y también lo informal, todo, porque ahí tomamos decisiones. Decimos, por ejemplo, de todas estas manzanas que están acá, el 30% es informal, no tiene título de propiedad, y el resto sí lo tiene, pero no lo tiene inscrito en registro público. En el Perú, 2 condiciones de propiedad: ser propietario o ser posesionario. El posesionario puede estar viviendo 40, 50 años en la casa, pero su nombre no aparece en registro, aparece del antiguo dueño o de la constructora de hace 50 años. En cambio, el propietario es que su nombre aparece inscrito en registro público. Esa es la diferencia, uno legalmente y el otro todavía por un paso que falta dar. Este señor tiene mayor posibilidad ante el mercado inmobiliario financiero de tener préstamos para mejorar su condición. El otro no puede todavía, porque solamente es posesionario. Los temas de alquileres, de invasores, son temas, digamos, más administrativos, ¿no? O políticos, que en un momento no diga. Solamente 2 condiciones vamos a ver: propietario y posesionario. ¿Estamos? Dentro de eso, la gama multifinalitaria del catastro implica la participación de casi todos los profesionales, ¿no? En el catastro, básicamente, necesitamos topógrafos, arquitectos, geógrafos, ingenieros civiles, ¿no? Administradores, contadores, necesitamos a todas las profesiones, porque estamos viendo la ciudad, y la ciudad está inmersa de diferentes profesionales que hacen actividades en ese territorio, ¿no? Pero también llega a la parte administrativa, o sea, al señor alcalde, al presidente de la República. Tienen que entender que la mejor manera de llevar la ciudad es manejar adecuadamente, ¿no? O administrar la ciudad con un inventario ya. Estamos llegando al bicentenario y, como le dije antes, llevamos 33 millones. Si a veces no indico nada, pero el INEI en un momento dado pues no capacita o no llega a contabilizar zonas dentro de su inventario de vivienda, ¿qué hace, no? Eso verdaderamente debería hacerse exacto. Y yo creo que, como en una casa que el presupuesto alcanza para 4 personas, pero si hay 8 ya no alcanza, y si hay 10 ya no alcanza. El Perú está como una casa donde su presupuesto, como no sabemos cuántos somos, no sabemos qué tenemos, no va a alcanzar nunca, pues, ¿no? Entonces dice el presupuesto: ¿ahora qué nos toca? Hay que cambiar todas las pistas. No nos alcanza, hay que seleccionar. ¿Pero qué pistas? A ver, esta de acá, no sé, hay que ir a verla. O sea, estamos en un tema, digamos, muy difuso, porque no tenemos la información inmediata. El catastro es la herramienta más importante para una gestión adecuada del territorio. Si no tenemos un inventario, no podemos hacer nada. Y lo relaciona a la casa. Si ustedes no manejan bien su presupuesto en base a la cantidad de personas que tienen, entonces ¿cómo se lleva esa casa? Es lo mismo, ¿no? Dice, el ordenamiento territorial es con frecuencia asociado a mapas. Siempre lo ordena, mapas, dice, ¿no? Sin embargo, se parece más a tomas de decisiones, que luego pueden llevarse a hacer operaciones, o sea, llevarlo en la práctica para finalmente determinar qué instrumento nos lleva para un mejoramiento del territorio. En este último campo, uno de los insumos obligados es el catastro. Definitivamente, para poder determinar qué hacer sobre un territorio, debo primero saber qué tengo. Si no tengo ese conocimiento, entonces ¿cómo tomo decisiones? Traslademos eso a los municipios actuales. Si preguntáramos a ellos qué cosa es lo que, a ver, dígame usted,
cuántas tiendas, cuántas bodegas, cuántos hospitales tiene su distrito y que me lo diga ya, entonces podríamos estar hablando que tiene conocimiento de eso. Le diríamos, a ver, ¿cuántas construcciones con adobe, con ladrillo hay en su jurisdicción? ¿Cuántas tiene licencia de construcción? ¿Cuántas tiene licencia de funcionamiento? Si no me puede responder eso, definitivamente no tiene el conocimiento del manejo de sus distritos. Entonces, ¿cómo toma decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones de la ciudad? Nosotros estamos viendo ese tema del peaje, por ejemplo, que todos lo conocemos. Muy problemático, ¿no? Es como que yo salgo de mi casa, de Puente Piedra, me voy al centro de Lima. Cuando regreso tengo que pagar para entrar a mi zona. Los peajes tienen una condición técnica muy, muy estricta, ¿no? Ámbito fuera de, cuando son largos tramos, fuera de la extensión del terreno, del territorio, uno debe tener un peaje. Como sucede en la Panamericana Sur, ¿no? Como debió ser, pero no dentro de la ciudad, ¿no? Acuérdense que en el Callao también hubo un problema, ¿no? Y se cerró, ¿no? Hay que tomar bastante en cuenta que las condiciones urbanas de la ciudad son tan específicas que llevan a tomar decisiones muy importantes, que a veces pueden ser, la solución puede ser más problema que la misma situación anterior. Uno cree que solucionó haciendo una obra y complicó eso, mejor estaban antes. Sucede. ¿Qué es para entonces lo que hablamos? Un catastro urbano. Un inventario de predios urbanos del país, que constituye la información de dichos bienes. Recopila, organiza, mantiene actualizado. Todas las municipalidades pueden decirnos que tienen catastro. Yo diría, ninguna lo tiene. Tiene un inventario a medias. ¿Por qué? El mejor inventario que se hace, el mejor catastro moderno, es que los niveles de decisiones no pasen de la municipalidad solamente. Si el señor presidente de la República quiere tomar una decisión de país, reúne, por ejemplo, a todos los alcaldes provinciales y deme usted, a ver, ¿qué información catastral en el momento me puede dar? El catastro tiene que ser público, debe ser ligado a la tecnología. Cada alcalde debe su laptop y mostrar su realidad actual con un catastro hecho. Eso es lo que vamos a enseñarle a ustedes. Cómo se maneja con una norma actual, debería manejarse el catastro en el Perú. No es el hecho de que digan, yo hago catastro todos los años. O yo hago catastro cada 2 años. No, señor. Francia, 1800. Canadá, 1900. Italia, Roma, todo Italia, todo Grecia, todo estamos hablando, pues, que han hecho catastro y de ahí se han actualizado. Entonces uno va, camina por la calle de Europa, ¿no? Y quiere cruzar una vereda, no, quiero tomar un carro, a la esquina, donde es paradero, ¿no? Pasa ahí la luz verde, pasa una persona, todos tienen que parar. Hay respeto por el orden urbano, porque ha sido una correlación de años, ¿no? Del uso adecuado de los elementos urbanos de la ciudad. Y eso nace de los chiquitos, les enseñan eso. Pero acá no, pues. Acá usted le deja un espacio, ¿no? a un ambulante en su vereda, ya no, vende sus cosas. ¿eh? Al mes, el señor está ahí sentadito y ya alquiló el otro espacio de vereda. ¿No? Al año ya puso su kiosco, ¿no? Y cuando él a la municipalidad, después de 2 años a votarlo, él te pide, reubícame. ¿En dónde está el error? Cuando permitimos que la ciudad se desordene, ¿no? Ese es un tema. Conjunto de datos, catastro, que se describen atendiendo a sus características geométricas, físicas y económicas. El catastro siempre va a tener 3 condiciones: condición jurídica, condición económica y condición física. Esas 3 condiciones a nivel integral y a nivel de la unidad catastral, que vamos a verla posteriormente en otra clase, vamos a ver que esas 3 condiciones deben funcionar. Condición jurídica, con normas legales que condicionen el catastro. Condiciones económicas, definitivamente. El catastro va a determinar territorio, va a determinar condiciones que han sido producto de transacciones, edificaciones, fábricas, comercio, son cuestiones económicas. Y lo que es lo físico, que debe ser bienes inmuebles, pues un catastro inmobiliario implica que vamos a ver exactamente las dimensiones de una edificación dentro de un territorio. ¿Y a quién pertenece? ¿Y qué área tiene? ¿Qué uso se da? Como hablábamos al inicio. Todo ese es el tema físico. No es como que fuera un cajero automático donde, este es un bien inmueble. No, el cajero está un día acá y después lo trasladan a otro sitio. Nosotros, nuestras casas, nuestras construcciones, no nos permiten trasladar la vivienda en cualquier lugar. Se fija al suelo, se hace cimientos
y se construye. Es fijo entonces, es físico también. Vamos a pasar muy rápidamente, pero es bueno que lo revisen, ustedes lo tienen ahí, la historia del catastro. Mire, estamos viendo acá elementos, ¿no?, que han permitido durante los años, bien antiguos, reconstruir un plano a través de estas piedras que determinan cierto dibujo antiguo, ¿no? Dice, las razones básicas para establecer de registros escritos antiguamente ha sido siempre dos. Uno, la necesidad de que el comprador de la tierra obtenga publicidad acerca de su compra. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un terreno, hablamos de la época muy antigua, adquiría un pedazo de tierra, yo tenía que decirle que esa es mía, tenía que explicar que eso es mío, cómo lo adquirí, ¿no? Y la necesidad del Estado de saber cuáles son las unidades territoriales posibles de tributar. Eso es por parte del que administraba. Ah, usted adquirió eso, entonces tiene que tributar, porque el catastro al inicio tuvo la tendencia solamente de fiscalizar, de tributos nada más. Así empezó el catastro. Contabilizaba y tributaba, ¿no? Primero, la unidad, la persona, se asumía, se posesionaba sobre un terreno y decía, ese terreno es mío. Y después el ente administrador que manejaba la ciudad, romanos, griegos, todo, perfecto. Ese terreno le daba un número, una nomenclatura, y ese señor tributaba. Aún en los aspectos iniciales en el desarrollo de la sociedad, la necesidad de publicitar refería a la transferencia de derechos sobre la tierra del invidente. O sea, había que publicar, ¿no?, que yo a lo mejor estoy vendiendo una parte de terreno, eso era lógico, ¿no? Ya no me pertenecía, le pertenecía a otra persona. Esas transacciones, ¿no?, datan de hace años. Acuérdense nomás acá, aquí en el Imperio Incaico, no había pues documento, contrato de compra-venta, no había nada de dinero, dólares. ¿Qué se hacía? El trueque. Es cierto, hacían una transacción así, pero era ordenado, ¿no? Yo tengo tanto es así que a los propios los pobladores del Imperio Incaico, el Estado le daba una cantidad, un topo, ¿no?, medio topo a la mujer, ¿no?, y hasta que moría la persona, recién eso volvía al Estado y le entregaba a otra persona para que trabajen, para que produzcan. Eso ya era un tema de inventario, tenía que tenerlos ordenados. Nuestro amigo Pachacute, 300 años manejando, estamos hablando de la mejor, mejor periodo incaico, ¿no?, en el mundo, que dio construcciones como Machu Picchu, ¿no?, Valle Sagrado, el Camino del Ica, Capañán. Aquí nos hacemos un problema con los mototaxis andando por la calle, y estos señores incas hicieron un camino que abarcaba 5 naciones: Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia y también parte de Ecuador. Y lo manejaron bien con puentes, caminos. O sea, estamos hablando de que a lo mejor si el ordenamiento estaba bien antes, ¿en qué momento se desfasó? Antes estaba más ordenado territorialmente. Antes teníamos un sistema de tranviario, por ejemplo. Los tranvías antes en el Perú tenían un mapa, yo lo voy a traer en una clase, le voy a mostrar el mapa de todas las rutas de los tranvías. Es más completo que cualquier tren eléctrico metropolitano y todo, porque lo que está no abarca todo el lugar, en cambio el tranvía sí abarcaba todo. ¿Por qué se quitó? Ese es otro tema a trabajar, que lo vamos a ver. A veces cuando entra la política, la parte técnica lo destroza todo. Actualmente en Argentina, en Holanda, en muchos países, digamos acá en Latinoamérica o en Europa, se utiliza el tranvía. Es un medio ecológico, va por su propio riel, no es incompatible con los autos y verdaderamente no es contaminante. Bueno, lo perdimos en los años 60. Dice, no es raro que hayan derechos de parentescos concedidos respecto a la propiedad inmobiliaria. Claro, al inicio yo podía vender a mi hijo, darle un terreno a mi hijo, ¿no? Pero eso lo llevamos también a las invasiones de los años 60, pues venían en familia, territorio, pum, una bandera. Ya, hijo, ponte del otro lado, ponte. Por eso hay lugares, por ejemplo, ustedes se van a Villa María del Triunfo o a San Juan de Lurigancho y hay manzanas, digamos por Montenegro, por arriba Perú, Bayoba, donde en una manzana encuentras varias familias. Todavía quedan. ¿Por qué? Porque como nacieron de invasiones, ya pues ya no están los primeros que invadieron, pero están los hijos, se han quedado sentados. Eso ha sido normal cuando ha habido posesionamiento tradicional histórico sobre los terrenos. Sucedían así, iban en grupos, pues, ¿no? Y agarraban un terreno y sobre eso se condicionaban, ¿no? Entonces por eso es muy dable a veces que va uno al interior del país
Y dicen los albites, los albites en esa zona, ¿no? Dice, los guamán están en esa zona. ¿No? ¿Ya por qué? Porque ha sucedido esa forma de asentarse sobre un territorio. Era natural hacer eso. Posteriormente ya ha sucedido lo que son compraventas distintas. Encontramos como primera referencia de lo que es un posible tema de inventario catastro en el reparto de tierras, cuyo registro a veces se da en el libro de Números 1 de lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Eso posiblemente se hable de los primeros indicios de un catastro, cuando se hablaba, hay que registrar, ¿no? Los ejidos, ¿no? Y tratar de determinar la posesión de los pobladores. Te tienes que ir para tal lado, se trasladaban y utilizaban y se quedaban o asentaban en un lugar. Pero no se asentaban así nomás, marcaban territorio, marcaban lugares con ciertas medidas antiguas. Tenían este espacio dentro de lo que hemos asentado, es para esta familia, este es para otra familia. Estábamos hablando de los criterios de inventario muy rudimentarios primeros en la historia del mundo, ¿no? La base es que siempre es bueno, ¿no? Ahí dice, procedimientos o normas similares a las referidas a la Biblia pueden encontrarse en las fuentes egipcias y babilónicas, lo vamos a ver ahorita. Pero la base de la publicidad es que la transferencia tenga lugar frente a testigos, eso es válido, siempre ha sido. O sea, cuando el señor, digamos, el que manejaba el conjunto de pobladores que se trasladaban en los antiguos pobladores en el mundo, siempre había una cabeza, ¿no? Siempre había gente mayor que determinaba, digamos, validaba que ese señor le habían dado ese terreno. Eso inclusive hasta los años 40 y 50 era lógico. Generalmente uno a los abuelos, ¿no?, le decía a su papá, ¿y cómo conseguiste este terreno? Mi abuelo me lo dio. ¿Y cómo te lo dio? Porque estaba mi papá y no quiso dar a él y él me lo transfirió. Y aquí inclusive a veces escrito a mano, ¿no? Dejo a mi hijo tanto, así. Y esos papeles, por si acaso, en un tema judicial, esos papeles originales, firmados así a mano, son válidos, ¿no? No fotocopias, los que son originales. Porque, claro que es válido, porque son originales. Más aún a veces hasta con ella, con un poquito de sangre, ¡pic! Está puesto el nombre ahí, son válidos, siempre y cuando sean los originales. Actualmente uno puede luchar a la propiedad antigua, porque mucha gente vive así, ¿no? Con propiedad de 60 años, 50 años, 60 años, dado por el bisabuelo, ¿no? Y a veces el mismo bisabuelo determina, este terreno está por la chacra del señor tanto, ¿no? Frente al otro lado, con el cerro no sé cuánto, o con la sequía tanto, eso es válido, siempre y cuando sea original, ¿no? A veces lo guardan, no lo tienen a la basura, eso es muy importante. Dice, en el antiguo Egipto, ya en los años 3000 a.C., se encuentran anotaciones de registros reales, que además estaban basadas en relevamientos topográficos. Fíjese, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, pudiendo verse en las decoraciones de algunas tumbas faraónicas los agrimensores trabajando. Y ahí lo he puesto. Esto viene de una tumba, ¿no?, de una pared egipcia. Se encuentra el manejo de ciertas dimensiones, estiradores de cuerda lo llamaban después, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, cuando es Semana Santa, vemos Moisés, ¿no? Y se ven cómo ellos miden, cómo utilizan la fuerza humana, ¿no?, la cantidad para hacer construcciones. A la muerte no interesaba, moría alguien y ponían otro, porque lo que había era mano de obra, pero utilizaban no un teodolito, sino un tipo de teodolito que se llamaba drogma, ¿no?, una base ahí, y todavía miraban, ¿no? Se ve ahí, a Charlo Gesta se ve, ¿no? Pero eso es cierto, y ahorita lo vamos a ver. Hay digamos, restos de información que nosotros debemos tener. Dice, la referencia directa más antigua se debe a Heródoto, 1400 a.C., quien menciona que en Egipto trabajaban unos técnicos llamados estiradores de cuerda. Estos, los que utilizaban eran cuerdas de longitudes conocidas, ¿no?, de tal manera con las cuales se encargaban de replantear los límites de las propiedades después de la crecida del Nilo, ¿no? Básicamente, el elemento geográfico en Egipto era el río Nilo. Sobre eso habían todas las referencias de las ciudades que había. Asignado a cada agricultor el área que le correspondía, tal como había sido, ¿no?, relevada previo a la crecida. O sea, antes de que crezca el río, como sucede acá, que lo vemos acá, el río Rima que se desborda, antes de crecer, delimitaban todo, ¿no?
lo cual permite mantener el funcionamiento del motor principal de la economía, que era ¿qué? La agricultura en Egipto. Las anotaciones respecto a las áreas que le correspondían a los agricultores no solamente servían para el replanteo, dice, ¿no?, de las propiedades, sino para un cobro, para saber por qué solamente medían. No me medían por decirle, mira, tú tienes tanta área. No, señor, tienes tanta área y tú vas a pagar tanto. Tienes tanta área y tú te pagas tanto. En realidad, sí había una información, ¿no?, una data que le llamamos ahora, ¿no?, sobre metros cuadrados y capacidad de contribuir al Estado. Eso lo llamamos ahora un tributo, un impuesto. O sea, por eso es que al inicio se decía eso, siempre relacionaban que el catastro solamente para fines fiscales. Ahora sabemos que el catastro es básicamente para multifines, multifinalitario, no solamente para el tema fiscalizador. Por eso es que la gente, el poblador, a veces no quiere declarar lo que tiene, porque dice, me va a aumentar, ¿no?, los impuestos. Pero si pensara que al dar su impuesto va a mejorar la ciudad y él va a utilizar esas mejoras, se debería hacer, pero debe ser pues compartido, ¿no?, que lo hagan también las entidades, ¿no?, pero al parecer no lo hacen. Se confunde como cierto tiempo la historia del catastro con la historia fiscal, ¿no?, porque siempre se relacionaba al inicio en eso, ¿no? Son importantes los desarrollos en geometría de la Grecia clásica. ¿Por qué? Porque uno de los temas de mediciones en terreno siempre se han hecho a nivel geométrico, ¿no?, a través de los triángulos regulares, y en base a esas medidas han comenzado a utilizarse, ¿no? Hasta ahora se utiliza, inclusive cuando no tiene uno cómo medir, ¿no?, utiliza los triángulos de 3, 4 y 5, ¿no? Les corresponde también la invención del instrumento que en época romana se denominó groma, instrumento para el trazado perpendiculares en campo. Se ha encontrado referencia que los propietarios de los predios rurales de la antigua Atenas debieron contribuir de forma proporcional al valor de sus inmuebles para costear, ¿qué cosa?, la defensa de la ciudad citada. En otro ejemplo, el carácter no solo de protección, sino de uso fiscal. Hubo una época de la humanidad en donde las ciudades se encerraron, se amurallaron. Lima tuvo esa situación en 1670, se amuralló. Los piratas iban a venir, todo. Pero ¿qué pasó? Nunca llegaron los piratas acá. Nunca, se quedaron en Chile nomás. Y de ahí no llegaron nunca al Perú. Pero sí hubo una muralla, la muralla de Lima, 10 entradas. Cada entrada ahora corresponde a las avenidas principales que tenemos, la que va para el Callao, ¿no?, la Colonial, Evitamiento, ¿no?, la que se va para, ¿cómo se llama?, el sur, al norte. Pero de todas maneras estamos viendo para qué sirvió eso, para ordenar. En ese momento de la muralla de Lima, quizás se debió hacer un catastro bien hecho, un inventario. ¿Por qué? Porque era fácil, estaba encerrado, no había más, pues. O sea, cuando algo está encerrado, es más fácil contabilizarlo. Cuando tienes límites físicos, ¿no? Ahora no, los límites distritales no son físicos. Por lo tanto, puede haber hasta propiedades que están en un distrito y están en otro distrito. Problema, Chorrillos, Surco, San Juan de Miraflores. Siempre hay un límite ahí de perimétrico que se cruzan, ¿no? Pero eso lo aprovecha generalmente el propietario. ¿Por qué? Porque usted le pregunta a alguien que está metido en ese lío de San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, Chorrillos y Surco, y ¿dónde vives? En Surco, dice. ¿Y dónde tributas? Ah, San Juan de Miraflores. Así sucede, ¿no? Es tremendo, generalmente sucede miren estos gráficos encontrados en piedra, ¿no?, donde al parecer ya estamos hablando de una cartografía, ¿no?, de un registro gráfico de ubicación de parcelas, ¿no?, y los dibujos de las personas, ¿no?, y de los terrenos como que están demarcados, ¿no?, los lugares donde se habían posesionado, ¿no? Dígame. Si un predio que, digamos, el límite distrital está justo en el problema. ¿A dónde tributa? ¿Cuál de los dos? Es que ahí viene un problema, pues. Ninguno de los tres tiene catastro para poder determinar exactamente el número de lotes que le pertenece. Por eso le digo, ¿qué es lo que hace el poblador? Se va donde tributa más poco, o sea, poco, ¿no? San Juan de Miraflores. Pero él dice, ¿en dónde vivo? En Surco, porque no está ubicado. Se da cuenta, o sea, más le interesa es que yo vivo en Surco. Pero en realidad el problema lo tienen los tres, ¿no? Y deben definir
Pero no definen por qué, porque como no haces un inventario no sabes hasta dónde llegas. En realidad los perimétricos de San Juan, de Miraflores, de Surco y de Chorrilla deben calzar exactamente. Hasta aquí llego y aquí empiezo, ¿no es cierto? Pero si no tiene un inventario actual, quiere tener mayor territorio, no quiere prenderse ni un metro cuadrado en ninguno de los tres, pero deben definirlo. Y así hay en varios lugares, le digo, a nivel nacional. Y el que sale perjudicado o beneficiado siempre es el poblador, siempre es el poblador. Se ha encontrado referencias, se encontró en el norte de Italia una roca plana de alrededor de 4 metros de largo, con un mapa grabado alrededor de 1600 y 1400 a.C., en el cual se pueden ver líneas, arroyos, canales. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando casi de un mapa antiguo, casi una maqueta, donde hay arroyos, caminos y todo. Los círculos representaban pozos de agua, decía, los rectángulos, una malla de puntos, representarían campos de cultivo, lo estamos viendo ahorita. Línea de puntos, campos de cultivo, por lo que sería uno de los primeros registros, levantamientos conocidos, relevamientos conocidos. Está bien en topografía. Fíjense que, referencias en China, alrededor del 700 de nuestra era, existía un sistema fiscal, miren, basado en la producción de granos y la existencia del archivo de plano. Ya estamos hablando de que necesitan un registro no solamente alfanumérico, ¿no?, sino necesitan un registro gráfico. Ya los chinos comienzan a generar una cartografía, muy incipiente, pero cartografía. En la India, alrededor de 1000 de nuestra era, Raja el Grande, fundador del Imperio Chola, ordenó un relevamiento de rentas agrícolas que fue mantenido durante la vigencia de su imperio. ¿Qué tan importante puede ser un inventario que cuando llega en esa época, ¿no?, el emperador o el que lo primero que hace, cuantifiquen cuántos son? Es que el que maneja un territorio, lo primero que se le debe pasar, ¿qué es lo que tengo? ¿No es cierto? Si yo quiero manejar esta aula, quiero saber cuántas, lo primero que es cuántas carpetas hay, cuántos alumnos van a venir. Pero si yo vengo acá y quiero ya, ¿sabes qué? Tráete 100 carpetas, no entran. Ya, entonces tráete 10, muy poca, ¿no? El piso, a lo mejor, ponle piso de cemento pulido, oye, se van a rebalar, ¿no? O sea, tienes que tener las condiciones, ¿no?, para poder manejar siempre y cuando conozcas. Si no tienes esos elementos, que es un inventario, menos vas a poder decidir. Claro. Mire, estamos hablando que uno de los importantes documentos acerca de la agrimensura la agrimensura viene a ser básicamente los primeros pasos de lo que llamamos después la topografía, ¿no? Y el catastro, siempre ligado, ¿no?, la medición de terreno con el catastro, es el legado de Sexto Julio Frontino, ingeniero y militar romano, nacido en el año 41 de nuestra era, cuya actividad transcurrió bajo los emperadores Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva y Trajano, habiendo sido elegido cónsul en el 74, 98 y 100. Escribió 3 tratados de las siguientes materias, que son tácticas militares, ¿no?, los acueductos de Roma y la agrimensura. Estamos hablando de los primeros elementos territoriales que eran necesarios inventariar. Uno, fortaleza militar. El otro, la agrimensura. Y lo que estamos hablando, para lo que son los principales acueductos en Roma. Principal elemento de ingeniería que tuvo Roma. Tan igual como los elementos de ingeniería que tenemos en el Imperio Incaico, que hablamos de los acueductos incaicos, ¿no? Es muy sabido que en el templo de Coricancha, en el Cusco, y en la ciudad misma, hay piletas ahí, que cae agua que viene de Quillabamba, de los cerros. Nunca deja de caer agua cristalina. Yo he estado ahí. Es pura, no puede tomar, pura. Sedapal puede quedarse sin agua en la ciudad por punta de Sedapal. La gente va con su baldecito, nunca deja de caer. Y eso viene desde el Cusco. ¿Quién lo hicieron? ¿Sedapal? No. Graña y Montero tampoco. ¿Quién lo hizo? Los incas. Y está de piedra sacada de los cerros. Ingeniería pura. Acueductos de Roma, similares. No podemos dejar de mencionar eso, ¿no? En este tratado de agrimensura se presentan la mayor parte de cuestiones que incumben al agrimensor. El primer elemento, digamos, el primer técnico de esa época, agrimensor, el primer topógrafo. Después ahora hablamos ya de otras cosas, ¿no?, de mayor tecnología. ¿Qué tipo de relevamiento, de qué métodos había? A parcelar, ya hablamos del parcelamiento de tierras y su reparto, así como las consecuencias jurídicas que derivan de su aplicación a un determinado territorio. Lógico, ya hablamos de propiedad. En esa época estamos hablando de que la tierra debe pertenecer a alguien y nadie puede invadir ese terreno porque pertenece a alguien.
En cambio acá no, acá terreno vacío, se meten. Es un problema. Al replantearse las ciudades y distribuirse los campos entre los colonos romanos que se mezclarían con los pobladores autóctonos, elegían el lugar. Los legionarios dimensores comenzaban, o sea, los futuros topólogos comenzaban a dimensionar y determinar básicamente, ¿no? Replanteaban el terreno mediante dos términos, utilizando el norte-sur y el este y oeste. El de Cumanus Maximus y el Cardo Maximus, que se cruzaban así. Y su trazado coincidía exactamente con la dirección del norte-sur, y esto es, estamos hablando de las coordenadas geográficas que utilizamos ahora. Muy bien sabido que las grandes avenidas romanas, estamos hablando de la vía Veneto, la vía Apia, hasta ahora existen y forman parte de la cartografía importante en la ciudad de Roma, en Italia. Igual debió ser y debe ser en Machu Picchu o en el Cusco mismo. Mire, a partir de ese tipo de metodología para medir, con la ayuda de la groma, se replantaban líneas paralelas denominadas decumanis y cardos que constituía la retícula geométrica. Retícula, cuando hablamos de retícula, estamos hablando de perpendiculares, ¿no? Horizontales y verticales, ¿no? Geométrica de los centurias, de un área aproximada de 50 hectáreas, las que eran repartidas a los colonos mediante trámite jurídico llamado accinatio. O sea, ya estábamos hablando de un elemento que fuera del terreno, fuera de la posesión, documento que acredite que era propietario, o que esa persona. Sí, ya está, y él tiene, dice accinatario, es como decir adjudicar, ¿no? De esa vienen las palabras, pues. Fíjese cómo es, ¿no? Ya están apareciendo los doctores. Sí, en Grecia dice, también se hablaba que los aportes al área de la geometría, hablamos de la dimensionamiento del territorio, ¿no? Se atribuyeron a Herón al momento de dar a conocer un invento llamado el dioptra. Hablamos que anteriormente estábamos hablando de la groma en Italia, en Grecia, el dioptra. ¿Y qué viene a hacer la evolución del dioptra? Llega al nivel después de un teodolito. O sea, básicamente un panel horizontal que perdía horizontalidad, verticalidad. Y con eso se generó cartografía entre 1834 a 1858. Y ahí nacen tecnologías que van mejorando el elemento de medición. Ya no era el estirador de cuerda, ya no eran que medían solamente por varas, ya tenían un instrumento necesario para poder tener mayor precisión. La mayor precisión es lo que maneja la ingeniería actual y la tecnología. Mientras mayor precisión haya, nosotros entramos a mejorar la tributación y la publicidad del terreno que uno habita. Esto es muy importante porque hasta 1903 utilizaban un elemento similar a lo que en un momento dado se utilizaba en Grecia, ¿no? Es muy importante ver eso. También, en este caso la groma, ¿no? El invento de un instrumento utilizado de trazo perpendicular en el campo. Todo, por si acaso. Aquí no hablamos de ingenieros de oficina. Todos estos instrumentos eran utilizados ¿en dónde? En el mismo campo, ¿no? Por eso eran elementos muy parecidos a lo que actualmente tenemos como los grandes equipos geodésicos o estaciones totales, ¿no? Ahora ya se traslada la tecnología al equipo de medición. Me acuerdo que los primeros teodolitos había que con un cuadernito, ¿no? Apuntar todas las dimensiones, después hacer los cálculos y sacar medidas. Ahora no, ahora la cabeza, ¿no? de esa estación total es una computadora que la paso acá y me arma todito, solamente me marca. Es facilidad, no solamente, es mayor, digamos, precisión de medidas, y es importante. Acá en el Perú tenemos por ejemplo, lo que llamamos nosotros una medida estándar, un término, digamos, para las cuadrículas de dibujo, ¿no? Utilizamos un datum oficial, el WGS 84, que lo utilizamos. El PESAT antiguo ya no se utiliza, pero para poder manejarlo es muy importante que todas las instituciones manejen ese dato, pero no pueden porque no es fácil tener información de 40, 50 años en PESAT y después querer transformarlo al WGS 84. Al inicio quisieron hacerlo, en el año 2004 quisieron hacerlo. Parecía que iba a salir, pero después salía disparado 40, 400 metros por allá, 500 metros por acá. Entonces la conclusión es, hay que levantar de nuevo con ese dato. Y de eso tenemos muchos problemas en instituciones como SUNAR que tienen registros del año 35.
planos de esos años, hechos a mano. Antes hacíamos a mano todo. Y eso tenía que volverse a levantar para darle un nuevo dato, básicamente para georreferenciarlo respecto a lo que es la superficie terrestre. Pero ya hablamos de esto, en manera muy rudimentaria. Además, ¿por qué hacían estos instrumentos? ¿Por qué llegaban a inventar? Porque había que registrarlo no solamente en campo, sino en el documento. La adjudicación, ¿se acuerdan? Adjudicatario, ¿no? O sea, había que registrarlo. Ya entraron con el tema físico, legal, ¿no? Y económico, cierto también, pero ya entraron con los dos temas primero. El tema físico y el tema legal. Tu terreno y con qué documento. Acá está. Y empezamos a hablar sobre los primeros temas. Los mapas en piedra, grabados por ejemplo en 1600 a.C., las líneas representan caminos, arroyos, canales de irrigación, los círculos representan pozos de agua, rectángulos representan campos de cultivo. Fíjese que ya hay una disgregación de parcelas, ¿no? No todos son iguales. Es lo que sucede ahora, ¿no? Lo hacen con colores nada más, ¿no? Lo que es comercio, lo que es industria, pero ahí lo hacían por formas, ¿no? Geométricas, ¿no? Decían, ¿no? Círculos, pozo de agua. Rectángulos, campo de cultivo. Líneas, caminos, arroyos. O sea, tenían que llegar a una nomenclatura gráfica que permita un mejor manejo de los elementos llamados planos. Y esto ya lo hemos visto de Sexto Julio Frontino, que escribió un tratado llamado de agrimensura. Este es conocido como el primer documento que relaciona a los momentos de relevamiento, método y parcelamiento de tierra. Cuando hablamos de relevamiento hablamos de mediciones, ¿ya? Y el parcelamiento de tierra que implica polígonos, ¿no? Que encerraba una propiedad. Decían esa premisa: las áreas deben computarse mediante la corrección ortogonal sobre un plano horizontal y no por las medidas hechas sobre el terreno inclinado. Concepto básico actual de la topografía. Claro, la propiedad yo puedo tener eso en un plano horizontal. Si mi propiedad es así, inclinada en un cerro, yo tengo que proyectarlo para definir mi propiedad. No es que esté así, no, mi propiedad es horizontal, nunca va a ser inclinada. Claro, porque inclinada es mayor área, mayor dimensión. Y además más complicado también, ¿no? Para la construcción. Imagínense, replanteo de ciudades, distribución del campo. Lo que hablamos del trazado realizado de norte a sur, este a oeste. Ya hablaban de retícula, ya hablan de una cuadrícula, ¿no? Ya tenemos registros gráficos ahí. Los grandes ejes, estas asignaciones de terreno se recogían en tablillas de bronce, madera o mármol, además de incluir la información que en ese entonces no era catastral, pero que para nosotros sí es. Incluían área de cada parcela, nombre de los propietarios o lotes asignados para publicidad, categoría, origen o régimen jurídico. Imagínense, ya están las tres cosas ahí. Ya están hablando de todo. Es por la necesidad misma de mantener el derecho de propiedad de un terreno, es que generan ya los tres niveles: el nivel jurídico, el nivel físico y el nivel económico. Esta información da origen a un capítulo registrum. Imagínense, ya estamos hablando de registro, ¿no? Que no es más que el registro de propietarios. ¿Se dan cuenta? Nacen lo que son los propietarios. Y como son propietarios con cantidad, un registro, ¿no? Junta de propietarios, hablamos ahora, ¿no? Cuando hay así, ¿no? Propietarios de una organización, hay que registrarlo. Ya se hacía antes, en época de los romanos, de los griegos, ¿no? Y a su vez, esto deriva el capistantrum, raíz etimológica común en todas las lenguas latinas y germánicas, que significa la palabra catastro, señores. Llegamos al catastro. De un recorrido histórico bíblico, ya llegamos al catastro, ¿ya? En su palabra etimológica, ¿no? Que dice capistastrum, que estamos hablando de catastro. Eso básicamente con un sentido cronológico y de necesidad que el ser humano ha comenzado a derivarlo a un tema de propiedad, ¿no? El Domesday Book inglés es uno de los mayores registros más famosos del mundo occidental. Es un relevamiento ordenado por Guillermo el Conquistador de Inglaterra en el año de 1086. Manejaba información de propietarios, miren, propietarios, áreas, forma de ocupación, uso de la tierra, número de ocupantes, cantidad y tipo de ganado. Era un catastro agrícola más que todo, pero ya entró con elementos más detallados, más específicos. Y de eso ahora mucho lo utilizamos. Propietarios, áreas,
qué tipo de forma de ocupación se da, el uso que le voy a dar al terreno, cuántos ocupan, promedio de 5 que se hablan en Lima, ¿no? 5 propietarios, 5 personas por cada habitante, por cada unidad, cantidad y tipo de ganado. No era un registro apoyado en mapas, solamente una información alfanumérica de desarrollo catastral. No era con mapas, es uno de los libros más exactos, más complejos, ¿no? En 1086, pero estamos hablando de un registro, estamos hablando de inventario, estamos hablando de catastro, señores. Italia. Diga, ¿una pregunta? Pregunte nomás, no me gusta hablar solo, ¿no? Italia, por ejemplo, los primeros catastros datan del siglo XIII, en ciudades al norte del país. El más importante fue el catastro de Firenze, 1427 y 1430. El origen del catastro, estoy pasando rápidamente porque quiero que tomen una idea de las fechas, porque cuando lleguemos en un momento al catastro peruano se van a dar cuenta que estamos ni siquiera en pañales, todavía no lo hacemos, ¿no? Cuando ellos en 1400, 1086 se hablaban de... Por eso es que ahí está la diferencia. Muchos dirán, que quiero ser de primer orden, ¿no? En el mundo. No, nos falta mucho porque ellos ya tenían un orden urbano. Nosotros ni siquiera lo tenemos todavía. Tenemos la norma, pero nadie la aplica. A ese punto vamos a llegar. Pero fíjense, 1427, 1430. El origen del catastro en Florencia ha sido considerado a Maquiavelo. En Suecia, el rey Gustavo Vasa ordenó el primer relevamiento de todas las granjas para el pago de impuestos. Acuérdense que el hecho de que sean agrícolas, o sea, digamos, un tema rural, no implica que no haya nacido el catastro. Sí, ya se habló de catastro. Cuando hablamos de catastro, hablamos de registro de inventario, de cualquiera de los temas. El que vamos a ver al final es el tema urbano, pero de todas maneras hay inventario de todos los componentes de un territorio. Urbano, rural, minero, por ejemplo, catastro minero, es muy importante. Catastro agrícola, mucho más. Un catastro agropecuario. Imagínense, ¿no? El catastro de todos los predios del Estado, por ejemplo, ¿no? Catastro de las áreas seriazas, solamente para ver quiénes pueden convertir esas áreas seriazas en áreas productivas, ¿no? Es interesante el inventario, pero eso siempre y cuando entienda para qué necesitas el inventario. Si alguien hace inventario creyendo que está la solución, está el inicio, porque son insumos nada más. Después tomas decisiones, te sirve para tomar decisiones. Los registros que incluía este trabajo son los nombres de los pueblos en Suecia, nombres de las granjas, los nombres de los propietarios y el índice de productividad. Imagínense ese nivel, el índice de productividad. O sea, todavía marcaba, el que era el administrador marcaba qué hacienda producía más y era beneficioso para el Estado. O sea, fíjense todos los elementos que puede hacer un inventario y que puede llevar a tener como producto un índice de productividad a raíz de un inventario. En el año 1628 se funda, ¿no?, en Suecia, el Servicio Topográfico Sueco, cuya actividad fue la elaboración de planos con fines fiscales. Acuérdense que no hay que temer el tema fiscal. Lo que hay que temer es que a veces no se mide con la misma vara a todo el mundo, ¿no? Todos debemos tener la obligación de pagar impuestos, eso sí, todos, pero siempre y cuando pues todos los propietarios paguen la justa construcción que tiene, justo área que tiene, no al revés, ¿no? Que a veces hay gente que paga por terreno vacío cuando tiene un edificio de 5 pisos y uno está pagando así normal y el otro paga pues puntualmente sobre terreno vacío. 1700, mapa catastral sueco, 1700. Acá estábamos, ya había las murallas de Lima, estaba los solares, estaba creciendo la Lima antigua, la Lima ecuménica, la Lima religiosa, encerrada entre las murallas, pero no teníamos un inventario tan exacto. Ellos ya estaban haciendo gráficos. Acá los planos que había de Lima eran porque venían los grandes, digamos, alerifes de Europa y como un tipo de arte dibujaban en 3 dimensiones, parecía la ciudad antigua de Lima. Esos registros fotográficos que había han servido para después, ¿no?, llevar a una cartografía, digamos, antigua de Lima. Se tuvo, pero en forma desordenada. Cualquiera venía italiano, a veces venían franceses acá a registrar Lima, pero no había la entidad de Lima que aglutinara esa información. Eso hubiese sido muy importante, ¿no? Alemania, 1726. Surgen catastros regionales con una base común en fines jurídicos. Fíjese que ya no estamos hablando no solamente de fines fiscal, fines jurídicos. ¿Por qué? Por el tema de propiedad, ¿no? Pero con diferencias notables en su forma y contenido.
El catastro de Sajonia-Weimar surge como un concepto fiscalista, mientras que en otras regiones el concepto era jurídico. O sea, ya entró el otro tema, ¿no? El tema jurídico, y el tema de jurídico es el tema de propiedad, de registro, de publicación, ¿no? El tema de determinar quién le pertenece un área territorial. Ya se preocupaban en eso también. Fíjense. Austria. El catastro se remonta al principio del siglo XIX con un catastro fiscal que se transformó en catastro jurídico, donde el registro del catastro garantiza legalmente los límites de la propiedad. Límite de propiedad. Y acá tenemos problemas de 3 distritos que hasta ahora no saben solucionar. Y allá, en el siglo XIX, ya tenían eso, que básicamente el catastro tenía que ser jurídico para determinar legalmente los límites de la propiedad. España. Los desarrollos catastrales estuvieron ligados, por si acaso en España se hicieron en varios periodos, ¿no? Introducidos por Felipe V en la administración de la Corona de Aragón a principios del siglo XVIII. Por tal motivo se eliminaron las haciendas autóctonas de cada reino, excepto del reino de Castilla, que tuvo un solo catastro. Las nuevas contribuciones se basarían en un impuesto único, de carácter directo, y repartido entre los contribuyentes de acuerdo a su riqueza. Impuesto único, ya estamos hablando ya de la palabra impuesto, ¿no? De carácter directo y repartido entre los contribuyentes de acuerdo a su riqueza. Y eso es cierto, yo tengo más, pago más, yo tengo menos, pago menos, planteándose la necesidad de obtener una información sistemática sobre la riqueza que poseía cada pueblo. Claro, puede ser que yo agarraba de un propietario, ¿no?, cuánto gana y cuánto paga impuestos, pero si yo sumo, veo que un territorio puede ser, digamos, más productivo que otro, por el hecho mismo de que a lo mejor aquí hay gente que gana más, que tiene mayor propiedad. Entonces podría decir que en esta zona podría ser una capital de provincia, ¿no?, una zona más importante que otra. Estamos hablando que le están utilizando para un ordenamiento territorial. Los primeros pasos, ¿no?, para lo que no existiría otro procedimiento para levantar un catastro, solamente en ese entonces. Aquí hay un tema que es importante, ¿no? Estamos viendo que es los conceptos tributarios resultantes de la tormentosa vida política española del fin del siglo pasado y principio del presente llevaron a distintos intentos de realizar actividades catastrales en España, pasando por 1860 en la creación de la Junta General de Estadística, en 1870 con los trabajos catastrales apoyados en 3 instituciones: la Dirección General de Estadística, el Instituto Geográfico y la Junta, ¿no?, Consultiva de Estadística, ¿no?, y el Ministerio de Hacienda. La realización más importante de esta reforma fiscal borbónica fue el llamado Catastro de Patiño en España. Hemos hecho un recorrido histórico, ¿no?, para poder adentrarnos un poco al tema, digamos, latino y peruano en la próxima clase, pero vamos adelantándonos, ¿ya? El tema en el Perú del catastro se ha hecho desde muchos años atrás, pero a veces sin una norma específica. Actualmente existe una norma, la Ley 28294, ley que crea el Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con el registro de predio. Miren, el año 2004, vuelvo a preguntar a los alumnos acá, hemos visto que la historia del catastro en países conocidos como Alemania, Suecia, Grecia, Italia, datan de ¿qué? De 1600, de 1080, catastros ya. Y nosotros acá recién tenemos el marco jurídico que estamos hablando en láminas anteriores, que lo comenzaron a ver en Alemania, ¿no? Estamos hablando en 1726. Se vieron en la necesidad de darle un marco jurídico, o sea, un marco normativo legal, para que pueda cumplirse en forma integral. ¿Cuál es el tema principal del catastro, señores? El catastro no solamente es que desarrolle un inventario, sino que sirva ese inventario para muchos usos, para toma de decisiones. De nada sirve tener un excelente catastro en un distrito, digamos Puente Piedra, ¿no?, si el metropolitano, alcalde metropolitano, no puede tener esa información inmediata, ni el alcalde de otro distrito pueda leer esa información. El de Puente Piedra hace un catastro alfanumérico, a lo mejor el de Miraflores hace solamente un catastro numérico. Entonces, cuando yo quiero cruzar información de los dos, a pedirles una misma información a los dos, no puedo, porque él hace numérico y él hace alfanumérico.
sus códigos catastrales son distintos. Exacto. Entonces, peor, sucede los casos en donde una municipalidad, digamos interna, hablo de municipalidad como ente administrador, la dirección de un lote en cada oficina tiene nomenclatura distinta. Usted va, ¿cuál es su terreno? A ver, le dicen una municipalidad X, se va a la oficina de rentas. ¿Va a pagar impuestos? Sí. Yo vivo en la avenida Sáenz Peña 324. A ver su plan de ubicación, le dice, no, usted vive en la parcela 3A de la avenida, no, ¿cómo se llama? De la Alameda Sáenz Peña. Y yo tengo con numeración, pero acá está registrado. Vaya usted, hable en desarrollo urbano. Vaya a desarrollo urbano y le dice, usted, no, esa dirección no es Sáenz Peña 324, es Hacienda Sáenz Peña, número 24, parcela, su parcela 3A. Oiga, si yo tengo un solo, ¿qué pasa? Que como en la misma municipalidad, el tema municipal implica que cada área que se desarrolle en la municipalidad debe tomar información de una sola base de datos. Rentas, habilitación urbana, obras privadas, obras públicas, que a lo mejor es seguridad ciudadana. Esta información básica que vemos acá es de lo que nos saca el catastro. Una base de datos única para que todas las áreas municipales puedan obtener una información única de cada predio. Hablar el mismo lenguaje. Exacto. Si esto no sucede en la entidad que administra, imagínese este distrito con otro distrito de acá, con otro distrito de acá, con otro, y cada uno habla un lenguaje distinto. ¿Qué significa? Hay que sistematizar, uniformizar criterios de procedimiento catastrales. Vamos a ver nosotros en un corto plazo, el día de mañana vamos a ver, ¿no?, el tema propio de lo que es el catastro acá en el Perú. Y vamos a ver que en Latinoamérica también el catastro ya ha sido tomado desde hace principios del siglo, 1900 del siglo XX o siglo XIX. Argentina, tenemos Bolivia, tienen mejores implementación de un catastro así, integrado, que el propio Perú. Desgraciadamente, Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Brasil, nos llevan un adelanto, ¿no?, digamos, de optimizar los recursos de su territorio porque tienen catastro de hace años. Nosotros en el año 2004 sale el catastro, la ley de catastro, pero tuvo un problema, no es obligatoria. No. Y las municipalidades, como no es obligatoria, utilizan su propio catastro. Hay un tema que es bien indispensable, ¿no? Debemos tomar con justo derecho la situación propia de que se nos viene pues una ceremonia, un evento a nivel nación que es el Bicentenario. Entonces, ¿cómo llegamos al Bicentenario? Sin conocer realmente cuántos somos en población, sin tener un catastro integrado, sin saber exactamente qué soluciones se van a dar a futuro. Estamos hablando del año 2021. Deberíamos tener un catastro ya nacional, ¿no? Eso es lo referente a lo urbano. No, urbano y rural. Acuérdense que las ciudades tienen las dos cosas, urbano y rural. Lima, tenemos área urbana y área rural. Ahora, si vamos a detalles más específicos, hay área catastro minero. En catastro minero estamos perdiendo la ciudad más importante que tuvimos hasta los años 60, que es la ciudad de Cerro de Pasco. Ciudad minera, y ya está desapareciendo por la extracción ilegal, ¿no?, minería, de un socavón que era a tajo abierto, ahora está 500 metros abajo. En el año 70 creo que se realizó un catastro rural. Claro, en cierto periodo de tiempo ha habido catastro, inclusive había un proyecto de especialización de titulación de tierras. El Ministerio de Agricultura. El PET se hizo en el año 95. Antes del PET. El Ministerio de Agricultura hacían catastro, pero eran catastros aislados. Como le digo, en el Perú, una dirección general de catastro. Es que claro, usted va a cualquier municipalidad, todos tienen una oficina de catastro. ¿Pero hacen catastro? Registro público. ¿Quién no ha entrado al registro público? Piso octavo. ¿Qué hay? Oficina de catastro. ¿Hace catastro?
nosotros vamos a respondernos después de unas clases si realmente el término de catastro implica qué hace el catastro. El catastro es un inventario y como es físico hay que caminarlo, hay que verlo. Entonces hay que salir de la oficina. En registro público no hacen eso, solamente reciben una información catastral, más no hacen catastro. Y es muy importante eso, porque cuando nosotros vemos que en la ciudad de Lima, por ejemplo, ¿no?, con todos los distritos que se han formado y que siguen haciendo, ¿no?, y en forma desordenada, comenzamos a tener, ¿no?, perimétricos de cada distrito, y vemos que si este es el Océano Pacífico, ¿no?, vemos que acá tenemos cerro, ¿no?, la sierra, ¿no?, viéndose para Chosica o esa zona, ¿no?, que casi nos están llevando, ¿no?, a un crecimiento casi en punta, ¿no? Eso es materia física. Pero para un ordenamiento territorial, lo primero que debemos hacer es cruzar información. Siempre viene la pregunta, ¿se puede crecer horizontalmente en Lima? ¿O el problema es vertical? La pregunta viene con una respuesta inmediata. Sí se puede crecer horizontalmente en Lima, siempre y cuando los medios de comunicación te lleven rápidamente a esa zona. Por ejemplo, Valle de Asia. Todos conocen el bulevar. Al frente está la comunidad. Si a usted le dijera que puede adquirir un terreno de 200 metros cuadrados a 6.000 soles, pues usted va a decir, por más que me lo den a 400 soles, no lo compro porque yo vivo en Lima y trabajo en Lima. Me demoro 3 horas y media de ida, 3 horas y media de vuelta. Pero si alguien le dice que del centro de Lima usted va a tener un metro subterráneo y llega en 30 minutos, ¿qué hace? Ya se traslada a vivir en una zona más lejana. Quiero vivir en Barranca, muy lejos, pues. Pero si yo doy 25 minutos a Barranca con un metro subterráneo, ¿no?, me demoro 25 de ida, 25, 50 minutos. ¿Cuánto me demoro mucha gente de acá a San Juan de Lorenzo? 2 horas. 2 horas, media hora. Ya comienzo a poblar, extender la ciudad. Mejorar, digamos, desligar a la ciudad de todo ese atoro que hay ahorita densificado. Los carros, las construcciones. Hay distritos que se han encerrado. Barranco es un distrito encerrado, ya no tiene cómo crecer, ¿no? Breña, chiquito, ¿no? San Martín de Porres generó en los años 70, 80 2 distritos, Los Olivos y San Martín de Porres. Dígame si San Juan del Lurigancho no amerita ya un manejo administrativo de 2 o 3 distritos. Estamos hablando Canto Grande, Canto Rey, a lo mejor Montenegro, Bayol. Estamos hablando de, si Breña aquí chiquito, imagínense que es un distrito, Canto Grande es mucho más grande. Chorrillo ya hace rato está pidiendo así que se abra para poder manejarse mejor, ¿no? Entonces hay un desorden en cuanto a lo que es el acondicionamiento territorial en el Perú. El catastro, como ustedes saben, no es el objetivo principal, pero es el insumo que nos va a permitir a todos tomar decisiones, ¿no? El señor alcalde de Lima, por ejemplo, está a lo mejor cometiendo errores porque no tiene un inventario de lo que sucede en la ciudad de Lima y se apresura por obras, ¿no?, él toma las decisiones urbanas. A nosotros que puede, a lo mejor dice, ¿no?, 14 viaductos va a haber, ¿no? Oye, ¿manejan ustedes carro? Ha pasado a las 7, 6 de la tarde por 28 de julio en el centro de Lima, por ese viaducto de abajo, atorado completamente. Peor, los ciclistas que antes venían de Wilson y cruzaban por la avenida de Arequipa salen de frente. Ahora vienen y se tienen que cargar la bicicleta y darse toda una vuelta para pasar y proseguir por la avenida de Arequipa en el ciclovía. Entonces, ¿quién no se pensó eso? Ahora se demora más en cruzar a cierta hora eso, que abajo es un atoro. Y como dice el remedio fue peor que la enfermedad. No, entonces, eso porque no hay planificación. Por eso a veces se confunde el catastro con planes urbanos, planificación urbana. La planificación urbana es el cúmulo de conceptos y procedimientos para un mejor desarrollo de un territorio. Pero nace de un insumo principal, los elementos urbanos. Y los elementos urbanos nacen de un inventario.
Si no tenemos el inventario, por ejemplo, un inventario, un catastro en Lima implicaría urbano. ¿Qué elementos básicos? A ver, hagamos un ejercicio. ¿Qué elementos básicos haríamos inventario? A ver, los principales, en la ciudad de Lima nomás, si hacemos un catastro urbano. ¿Qué sería el primer elemento que debo inventariar? Cualquiera, digan. Yo le digo uno, el terreno, los terrenos. Ese es uno. ¿Qué otro elemento podríamos inventariar? En Lima, así saliendo a la calle, lo que vemos allá. Otro, las pistas, las veredas. ¿Cuáles son? Luz, agua, desagüe, ¿no es cierto? Los comercios, los colegios, las industrias, los hospitales. No, también los parques, es un área recreativa, ¿no? Área recreativa pasiva, área recreativa activa. La área recreativa pasiva son los parques donde uno se sienta, ¿no? Descansa y es área verde. Y la área de recreación activa es donde encontramos las canchitas de fútbol, básquet, pero son áreas de recreación, son importantes en la ciudad. ¿Qué más hay? ¿Qué más tendríamos que inventariar? Si hacemos vías, ¿no? Pistas vehiculares para vehículos, inventaríamos no solamente cuántas avenidas hay, cuántas calles hay, cuántos jirones hay, también inventariaremos su estado, bueno, malo, regular. ¿Qué material? Por ejemplo, alcantarillados, agua, luz y desagüe. O sea, teníamos que ver todo eso. ¿Por qué es tan importante eso? Porque si supiéramos exactamente el inventario integral urbano, no solamente de vivienda, sino de todos los elementos urbanos, cuando quiera tomar una decisión de obra urbana en una ciudad, me voy a un mapeo temático. Por favor, quiero saber si voy a dar títulos de propiedad en estas horas. Sácame un mapa, ya teniendo el catastro, una base de datos, un mapa con todas las construcciones, con todos los terrenos de mi distrito, con todas las construcciones, pero que me marque quiénes tienen licencia de construcción y quiénes no. ¡Pum! Me saca el mapeo. Uy, el 80% no tiene licencia de construcción y el 20% sí tiene. Uy, ¿tengo que hacer una campaña? No, tengo que notificarles. Las campañas es para pedirle, por favor, acércate. No, si yo tuviera un inventario, ese señor de la esquina no ha sacado licencia. Yo no le voy a decir, por favor, amnistía, ven. Le mando una notificación inmediata para que se acerque. No, el señor de acá, comercio, no ha sacado licencia de funcionamiento. Si tuviera un catastro, inmediatamente yo lo detectaría y lo avisaría para que regularice. Yo tendría que hacer eso siempre y cuando tuviera los insumos. ¿Se dan cuenta? Igual, sucede. ¿Inventario de qué? Transporte público. ¿Cuánto transporte privado? ¿Cómo está el parque automotor actual? ¿Y cuántos carros son de tal año, de tal y de tal marca? ¿En qué condiciones se encuentran? Entonces, si el distrito de Miraflores tuviera eso, podría rápidamente indicar, sí señor, es de necesidad hacer el estacionamiento que he hecho subterráneo. Y a lo mejor no dice que sopa 700 autos, a lo mejor necesita 2000, pero ya intervino el subsuelo. O sea, el tema pasa por la toma de decisiones en base a información válida, información que debe darse con un catastro, con un inventario. Muchos dirán, pero ¿por qué no lo hacen? No lo hacen porque uno, no es tan barato, pero yo creo que básicamente la unidad catastral puede estar en 10, 15 dólares cada unidad catastral, que puede ser una edificación, pero el beneficio que se da a corto y largo plazo es espectacular. Yo puedo administrar la ciudad, ya no podría tomar obras. A lo mejor nos han hecho ver que el tema es inseguridad ciudadana, ¿no? Y a lo mejor con el catastro, con todo lo que tenga, veo toda la información catastral. Oye, ¿no es inseguridad? A lo mejor el tema es de agua y desagüe. O el tema pasa porque todos son informales, no hay licencia de funcionamiento de construcción, no tienen. O a lo mejor falta colegios. El último hospital que se hizo en Lima, ¿cuál es? El gran hospital de Lima. El hospital del empleado. ¿Sí? 1950. ¿Qué? ¿No se ha vuelto a hacer otro hospital? Fue hecho para 2000 camas y ahora hay 6000. Porque no hay otro hospital.
Los colegios. Yo estudié en un colegio nacional. ¿Quién no ha estudiado en un colegio nacional? ¿No? ¿Hay más colegios? Los últimos, las unidades grandes unidades escolares. Están colegios emblemáticos, o sea, los restauran para que vuelvan a ser colegios. Pero ¿por qué no construir nuevos colegios con nueva tecnología, nuevos espacios para mejor? No se construye. Se utilizan los antiguos. Al Guadalupe, yo soy guadalupano, ya están para que vuelva a utilizar, pero es emblemático. El último colegio que se hizo fue uno de, creo que está en Guampaní, creo que es el colegio de alto rendimiento. Pero ya pues es algo especial, pero no tenemos hospitales nuevos, no tenemos postas médicas nuevas, porque según la norma tenemos que tener un radio en donde debemos colocar una atención hospitalaria. Por eso es que vemos a veces que no llegan pues a un hospital, están todos bien acá en Lima, y todo, porque hay un desorden, ¿no? Y tenemos construcciones muy antiguas, ¿no? Y sus son de servicios, ¿no? ¿Por qué se posa la ciudad de Lima cuando llueve? Hace poco nomás. ¿Por qué cree que se posa? ¿Y por qué la diferencia que tiene Cusco, aparte geográfica, que cuando llueve quedan al día siguiente limpias las calles? ¿Por su pendiente? Puede ser, ¿no? ¿Porque las pistas son de piedra? Puede ser. Pero no es el caso. El sistema de alcantarillado que debe tener una ciudad debe ser para evacuar también las lluvias. Las pistas no pueden tener, en Lima no tienen sistema de alcantarillado. Esta es la vía. La vereda allí, la vereda acá, ¿cierto? En esa esquina, en el Cusco, van a encontrar rejillas que van a los sistemas de desagüe. Cuando llueve, porque la pista no es horizontal, ¿eh? La pista tiene como una cumbre en el medio, como una pancita. Eso se planifica, se construye y se prepara para que pueda ser básicamente utilizado. Acá en Lima no se tiene, todo está cerrado. En pequeña lluvia, Lima no aguanta una lluvia de 4 horas, pues. En la sierra llueve 2 días seguidos, pero lo bueno es que genera huecos. El centro de Lima tiene un elemento natural que han dejado de verlo. Siempre lo hago el paralelo con la Costa Verde. La Costa Verde ahora estamos mirando hacia la Costa Verde. Antes dábamos la espalda a la Costa Verde. Los desagües botaban al mar. Ahora no, ahora se quiere construir algo bonito. Tenemos elemento geográfico llamado el río Rímac, que nace de la conquista, ya estaba antes inclusive. Entonces, ¿qué hace con esto? El río Rímac debe ser a lo mejor utilizado. A lo mejor el tema del río Rímac debe pasar, y eso no lo estoy inventando yo. Hay proyectos de esto, el vía Parque Rímac, que se quedó inconcluso. ¿No se acuerdan cómo construyeron debajo del río? ¿Se acuerdan? Vía Parque Rímac, en la época de la alcaldesa anterior, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hacía? Se hizo una situación acá, canalizar el río de tal manera que de acá y por acá comiencen a pasar en 2 niveles los carros. Ese era el tema. El río, su forma natural era, digamos, más amplia, ¿no? La boca de ese río era más amplia. De tal manera que su caudal mayor desbordaba, ¿cierto? Se calcula una mayor altura, se reduce la boca a esto, de tal manera que utilicemos estas áreas, ya no como desperdicio, sino, y se utiliza, y me pareció bien esto, que pase por debajo, y el agua sigue del río, pero ya con un tema de río más limpio, más canalizado, ¿no? Este tema, por ejemplo, del río, me pareció bien porque se estaba manejando el criterio de utilización del río como un elemento turístico, como un elemento de expansión urbana. Estas áreas ya se utilizaban, pero se quedó a medias. Vino como dijo, entra un nuevo gobierno municipal y lo primero que hace, ¡pum!, cierra lo anterior. Cuando con el catastro lo que se quiere es que lo que se inventaría, lo que se desarrolla, lo que se proyecta, debe mantenerse gobierno tras gobierno, ¿no?
Eso debe ser importante. Tenemos el problema ahora, por ejemplo, de lo que es los Panamericanos. Es el 19, ¿no? Y acá me parece más cerquita. Se han perdido 3 años, hasta ahorita no se sabe nada de nada. Qué pena, a nivel nación, ¿eh? Lo van a hacer. Quizás como sucedió en Brasil, que en plena competencia han terminado de pintar los baños. Eso, pero ese es un problema. Nosotros no deberíamos, digamos, esperar que suceda que nos llegue el problema, ¿no? El tema de ciudad lo maneja la administración de la ciudad. ¿Quién es el administrador de la ciudad? El señor alcalde, las municipalidades, ¿no? No podemos desligarnos del tema, digamos, del levantamiento catastral sin tocar el tema municipal. Hubo una entidad que en el año 96 hizo un registro masivo de catastro, pero de propiedad. Esa entidad se llama COFOPRI. Para titular, hizo los mecanismos de los 3 espacios, 3 aspectos: físico, jurídico y económico. Pero lo hizo a nivel de terreno. Acuérdense que la propiedad en el Perú es el terreno, no es lo que construyes, es el terreno. Tú demueles todo y te quedas con el terreno. Tú eres propietario del terreno. Propietario porque está escrito tu nombre en registros públicos. Ya, COFOPRI lo que hizo es titular a un grupo de gente, un asentamiento humano, pero se hizo propietario primero del terreno, le dieron normas, parte jurídica, para que aplicara en forma masiva. Y tituló y convirtió casi 1,5 millones, casi 2 millones de títulos. Lo convirtió de un informal a un formal. Pero pasó el tiempo y se volvió informal de nuevo esa gente. De ser propietario, registrar con su título COFOPRI, ya era, digamos, pasible de crédito ante una entidad financiera, porque era propietario. Le dieron la plata para construir, construyó y cometió el siguiente error. Por eso se llegó a la informalidad. No registró la propiedad, la construcción, la fábrica. Muchos construyeron sin licencia de construcción. Y de esos 2 millones que fueron formalizados ya propietarios, se han vuelto más de la mitad informales de nuevo. Pero digamos que es porque ellos quisieron o porque verdaderamente la entidad que debió recibir o debió de ordenar eso no cumple con sus temas administrativos, la municipalidad. Ustedes no ven todos los mitad de año, fin de año, su letrerazo, amnistía, 25%, 100% y te regalo todavía una canasta navideña, ¿no? Eso está mal. Es casi ponerse a rodillas, por favor venga, que no te puedo detectar. Con un inventario yo no tendría que hacer eso. Yo básicamente lo que haría, notifico. ¿No ves que abarco el 100%? Y como la ciudad está en movimiento, un lote puede cambiar de un día a otro, ¿cierto? Un lote puede ser terreno a la semana y está construyéndose. O a lo mejor una construcción se demuele y se construye un edificio. Eso es lo que estamos viendo constantemente, ¿no? Pero cuando hago un catastro, algo de todo. Pero por ahí comienza a moverse 1 o 2 lotes, pero ya lo actualizo y lo mantengo. Pero ya tengo dominado todo el nivel de información. Y ese nivel de información permitiría a la municipalidad después ya no estar rogando que lleguen los contribuyentes a registrarse. Pero el contribuyente no es tonto. Si ve a una entidad que no maneja información actualizada, que más bien permite que otros que están ahí, que contribuyen como si fuera un terreno vacío cuando tiene un edificio de 5 pisos, que le saca la vuelta a la municipalidad, pero son contribuyentes. El que quiere entrar como contribuyente ve esas cosas, no quiere. Pues. Prefiero hoy construir y después regularizo, dice, ¿no? Es el término, ¿no? Mucha gente hace eso. El tema de la informalidad va ligado mucho al tema de levantamiento de información catastral. En el catastro nosotros no separamos lo formal de lo informal. Llevamos toda la información, como esté. Porque con esa información yo no hago algo, más bien le permito, con esa información de lo informal, le permito al alcalde que tome decisiones. Ah, ya, perfecto. ¿Cuántos son los propietarios? Tanto. Entonces hago una campaña para titular, ¿no? Ah, ya, perfecto. ¿Sabe qué? Me faltan 3 colegios. ¿Por qué? Porque fíjese, todos los colegios están acá y aquí no hay. Entonces ya mapeo, ¿no? Y tengo la información actualizada.
¿Cuántas pistas tengo que demoler? No, ninguna, solamente hay que parchear 2 o 3. Perfecto. Pero ahora no, cuando interviene una pista se vuelan todo. Te quitan, tienes que desviar, o sea, le quitan toda la capa encima. Cuando a lo mejor no era quitar toda la capa, sino una parte nada más. Pero eso lo tienes cuando haces un inventario. Es estado de construcción de los elementos físicos de la ciudad. ¿Necesito bancas? No tengo. ¿Necesito parques? No tengo. ¿Necesito veredas? Tampoco. ¿Dónde? Semáforos. Señalética de ciudad. Cuando uno maneja por cualquier avenida, debería estar los letreros ahí, que están normados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en cuanto a velocidad, en cuanto a vía de cruce, parajes, todos. Esto está normado. Pero vean, a ver, cuenten cuántos letreros hay en la ciudad. No existen. Por eso es que en la Costa Verde a veces no toman en cuenta. Es una vía muy rápida. En otros países, Estados Unidos, Europa, las vías no le van a poner un letrerito, baje a 30 kilómetros. A 20 metros, suba a 80. 20 metros más, baje a 40. Oye, es una vía rápida. Entonces lo que hay que ver es poner señalética, pues, ¿no? Señales de tránsito, no solamente cuántos kilómetros, sino sitios donde estacionar, sitios peligrosos donde debo yo cruzar con cuidado, ¿no? Igual sucede en la vía expresa. Hace poco le decía a mi señora, no me vas a creer, pero yo salí a las 6 de la mañana de Chorrillos a Lima, entré por Barranco, 6 de la mañana. Y no me pueden creer ustedes que 2 niños de 11, 12, 13 años, en una bicicleta, en el sentido que yo me iba hacia Lima, ellos en sentido contrario, se venían por la pista. Manejando el chiquillo y el otro parado así. Como una gracia. Ni un policía. Peligroso, pues. Peligroso. Seguridad ciudadana. Solamente le voy a indicar un tema. Hace poco han empezado a robar en San Isidro una joyería. Demoraron 3 minutos. Filmaron el tema porque agarraron una comba y rompieron las lunas. Es una relojería suiza. Sonó la alarma, no les interesó nada. Porque entraron uno rompiendo las vidrios y el otro llevándose todo. Se fueron tranquilos. 3 minutos. Nadie analiza por qué no les interesó que sonara la alarma. Porque en esos 3 minutos no apareció ni un policía, ni un patrullero, ni un serenado, nadie. Saben que no va a aparecer. ¿Y qué hacen los medios de comunicación, que son los que deberían actuar? Le ponen nombre a eso. Uy, una nueva modalidad, el combazo. Como nadie se preocupa, oye, ¿qué hacen? Los que se supone manejan el orden. O sea, ya la gente de pie, especialmente estos señores del ajeno, ¿no? Ya se dieron cuenta que la ciudad está en colapso. Y dije, ¿para qué me voy a preocupar en desactivar la alarma? Mira, si me voy a dar 3 minutos, rompe, nomás nadie va a aparecer. Ya han comenzado a romper en varios lugares, ¿no? En varios sitios. Ayer pasó que lo agarraron a un señor por robarle el carro, creo. Lo tiraron al suelo y a vista y paciencia de todo. Pasó un carro del serenado, tiraron al aire y salió volando. Digo, o sea, hay desorden, pues, ¿no? En desorden implica informalidad y muchas cosas que no se tienen, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en eso. El tema de catastro se genera bajo 2 modalidades. El catastro que vamos a ver nosotros el día de mañana es un tema de 2 tipos de información. Pero vamos a ver la información alfanumérica. ¿Y la otra información cuál es? La información gráfica, la cartográfica. Acuérdense que un catastro tiene 2 bases de datos. ¿Se acuerdan que estábamos viendo a la historia, no? Hablaban siempre, primero del territorio, ¿no? Después hablarnos de registrarlo jurídicamente, documentos, propiedad, ¿no? Poner y hacerlo público, ¿no? Pero todo eso tenía que estar en un listado. O sea, decían en un documento que acredite que haya tantas parcelas y a quién pertenece. Esa base de datos es la que da el catastro. 2 bases de datos. Una base de datos alfanumérica y una base de datos cartográfica. Sistema de información territorial. ¿Han escuchado eso? Sí. Estoy hablando con algún tipo de especialización, profesión, señorita. ¿Algún arquitecto, ingeniero? ¿Usted, amigo? Agrónomo.
Entonces estamos hablando de colega, yo soy arquitecto. ¿El catastro establece el derecho de propiedad? No, el catastro es el insumo principal de los elementos que va a permitir que la entidad que corresponde, en este caso registro público, establece los derechos de propiedad. ¿El registro público lleva su propio catastro? No, registro público se determina solamente los registros de las propiedades. Le llevan todos los documentos de propiedad y ellos los registran. Lo que pasa es que tiene una oficina que se llama catastro, pero es la oficina que recibe la información que se va a inscribir en registro público. Disculpe, registrar. Todo lo que se registra en registro público son propiedades, sea de automóviles o sea de terrenos, pero lo registra. El catastro es el insumo así, 20 sillas, un monitor, ¿no? O sea, estamos cuantificando los elementos. ¿A quién le va a servir? Le puede servir a registros públicos, le puede servir a la municipalidad, al gobierno regional, al gobierno central. COFOPRI hizo el primer registro en el año 96 de propiedades, o sea, el primer catastro masivo. Catastros se han hecho en varios tiempos en el Perú, pero ha sido aislado. Un tema masivo es el de propiedades. COFOPRI dice, entrega títulos, sí, pero también tenía una información alfanumérica, ¿no? Por propietario, con fichas, todo, y una cartográfica, plano de trazado y lotización, planos perimétricos, inscritos todos en registro público. ¿Eso es catastro o no? Pero es catastro de propiedad. Claro, y entonces para un catastro, con la nueva ley, que es del 2004, lo básico es la información de COFOPRI, porque es la propiedad. Y sobre eso le agregan ¿qué cosa? Las edificaciones, los elementos urbanos, ¿no? Los sistemas de, ¿cómo se llaman? Los servicios de infraestructura urbana. Acuérdense que ahora nosotros estamos entrando a lo que es los servicios de infraestructura urbana no tan más modernos, ¿no? Antes todo era cableado, ahora todo es con fibra óptica y es subterráneo. En algunas zonas se está dando, en otras no, pero ya estamos yendo en eso. Antes teníamos instalaciones de agua, luz y desagüe, ¿no? Para efectos de edificar algo. Ahora tenemos que entrar, en algunos casos, con lo que son el gas, ¿no? Instalaciones de gas. Y se están preparando a ingenieros para eso, ¿no? Estamos entrando ya en un momento en donde la tecnología, la especialización lleva a que el elemento catastro tiene que ser más específico, ¿no? Los levantamientos que antes se hacía con una Roma, un Drogba y básicamente con teodolito, ahora se hacen con estaciones totales, ¿no es cierto? Básicamente con computadores en campo. Acuérdense que las dimensiones cartográficas se hacen en campo, que después se haga en laboratorio, gabinete es otra cosa, todo es campo. Y lo hemos visto en la historia que los primeros elementos han sido en campo, ¿ya? Y los registros, esta es la parte alfanumérica, es el campo nuestro ahora. Es el registro a través de fichas. La norma que se da en el 2004, que es la ley 28-29-4, genera un instructivo y un reglamento para que pueda ser manejado. Pero aquí en el Perú tú tienes que trabajar en forma masiva, como hizo COFOPRI, en forma masiva. Cuando se genera la norma, existe un programa hecho por el Banco Mundial y COFOPRI. Proyecto de consolidación de derechos de propiedad inmueble. ¿Qué significa eso? Uno de sus componentes era la elaboración de proyectos de catastro a nivel nacional durante 5 años. Tomaron a mucho personal de COFOPRI, yo participé, yo fui coordinador de levantamiento catastral durante 5 años, se evaluaron 500 municipalidades y se efectuó catastro en 60 de ellas. De un promedio de más de 1.800 municipalidades distritales y provinciales, se trabajó en forma masiva 60. 60, la mayor parte en provincia, Chosica, Santa Eulalia, Ricardo Palma. Y ojo, ellos tienen catastro actualizado y no lo están utilizando. Chosica especialmente, que cae todo ahora Santa Eulalia. ¿Por qué? Porque el catastro le va a determinar hacer planos temáticos, ¿no? Básicamente es determinar los insumos y sacar información temática inmediatamente. Yo necesito, digamos, saber cuáles son las zonas de riesgo. Pues Chosica se sacó la zona de riesgos. Donde alguna vez pasó un huaico, va a volver a pasar. Y ahí había titulado pues, la municipalidad, ¿no? Y volvió a pasar. Y hubo muertes, ¿no? Yo creo que ese es un tema que debe llevar a reflexión. Entidades que tienen un catastro hay que saber utilizarlo, hay que utilizarlo ya, ¿no?
Si a mí me dicen que esa zona de río, no toco ese lugar y más bien veo tratar de sacar a esa gente, porque en cualquier momento puede subir una desgracia. Hace poco, en 3 meses, 2 meses, una casa, por hacer una excavación, que encontró hueco su sitio en un cerro, no sé qué cerro de Lima, hueco abajo, o sea, tenía 3 metros de hueco, se había sentado todo. Por si acaso hay cerros en Lima, comprobados, que han sido cavernas. Que básicamente lo que tiene, digamos, eso le digo para los que están asentados en algunos cerros, ¿no? Huecos. Y las construcciones están acá. ¿Qué va a suceder en un sismo grande? Quiebre, ¿no? Hundimiento. Todas estas construcciones fueron informales. Desde la época de los años 60, del campo a la ciudad, y peor así, en los años 80, por falta de previsión, mucha gente ha construido sobre lugares en laderas o en lugares sin ninguna dirección técnica. ¿Qué iba a contratar un ingeniero? ¿Qué iba a contratar un arquitecto? El amigo que trabajó en Graña y Montero, o a lo mejor trabajó en COSAPI, que ha sido maestro, yo te construyo la casa, ¿no? Perfecto, ¿cuántos pisos quieres? Todavía te decían. 4 pisos, 5 pisos, yo te hago. ¿Cuánto cimiento? 1 metro. ¿Cuánto te ha dicho el ingeniero? 70 bolsas. No, hablo con 50 nomás. ¿No? ¿Cuánto ha sucedido? ¿Usted, ingeniero, ha chocado con maestros así? Que a ver, uy, Dios mío, se creen arquitectos y ingenieros porque son de edad y han trabajado en grandes empresas, pero solamente han trabajado pues operativamente, no han tomado decisiones. Entonces, muchas de estas construcciones, por eso a veces son débiles, ¿no? Y no tenemos sismos fuertes. Por eso es que no hay que ser muy adivino cuando dicen que el 45% de las edificaciones de Lima en sus distritos se van a caer, porque ese es el porcentaje que hay de los años 60 del campo de la ciudad hasta los años 1990, ¿no? En donde se han construido San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, ¿no? Coyique, Comas, ¿no? Estamos hablando de San Juan de Miraflores, ¿no? Estamos hablando de esta zona de invasión que fueron construidas sin una dirección técnica. Entonces, ¿qué es lo que se dice actualmente? Hagan una revisión de sus edificaciones, ¿no? Eso el catastro te saca. Te puede sacar material de construcción, estado de construcción, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué estas casas tienen? ¿Cuántos tiene? 5 pisos. ¿Y de qué está haciendo? ¿Qué tipo de aporticado, ladrillo, pandereta, todavía en todos los pisos, ¿no? ¿Se dan cuenta? O a veces tiene sótanos de ladrillos. Entonces no estamos hablando. Sí, es que es cierto, sucede, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Haciendo pruebas, pues. ¿No? A veces los padres pues dicen, ¿no? Los abuelos que tuvieron en el inicio de los años 60 le dejan a los nietos, pues, ¿no? A los hijos, pero le están dejando un problema, pues. ¿Por qué cree que a veces hay casas donde usted quiere abrir la puerta y no puede en un día? Uy, capaz, rechina. O a veces tienen el marco de fierro y revientan las lunas. Que se ha sentado. No se ve, se pandea en la losa también, ¿no, ingeniera? Ustedes conocen eso. Se pandea y revienta, ¿no? Dicen, fantasma, no hay fantasma, sino mucho peso, pues. Una casa, un terreno donde podrían construirse 3 pisos, le han metido 5, pues. No lo han reforzado. Ese es un tema, por ejemplo, de seguridad que el catastro ayuda al mezclar información, a cruzar información, ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y eso es importante. Toda la ribera de la Costa Verde también, los acantilados, se tendrían que evaluar también, forma parte de la evaluación del catastro. A lo mejor lo que se propone de tener pues edificaciones mirando al mar en esa bajada de los cerros de la Costa Verde no son tan adecuados, no es una propuesta bien dada. A lo mejor el hecho de poner las mallas solamente es amortigua, ¿no? El día que esas mallas que han puesto, que no es una malla así simple, sino que no es que se deteriora, sino se consume con el paso del tiempo. Una vez que crece la parte verde, puede ser que se desprenda después, no se sabe. Es un paliativo lo que han puesto ahí, ¿no? Encima han puesto una ciclovía en un tramo pequeño, iluminado, ¿no? En la Costa Verde, que ahora ya están criticando porque los cimientos se están corroyendo. ¿No han visto ahí que es como un pasajito así iluminado que hay? ¿No? Yo digo, pues, cuando se quiere hacer debe ser en forma integral, ¿no? Ahora muchos critican el hecho de que en la Costa Verde cada distrito debería avanzar su propio plan, ¿no? Es que si habría un catastro vía un plan integral, un proyecto urbano, un plan director integral, ya no tendría que decir Callao, no, toda la ciudad es un plan integral. Acuérdense que Lima, especialmente por la Costa Verde,
eso es natural. En Brasil muchas de las playas fueron creadas. Ciudades como Brasilia fueron creadas de la nada. Generaron ahí lagunas donde había arenal. En cambio acá lo tenemos natural desde Tumbes hasta Tacna. Y eso solamente para indicarle a ustedes, según la Constitución Política del Estado, todo peruano tiene derecho de caminar por la playa, ¿no? La costa de la peruana, ¿no? Que va hacia el Océano Pacífico sin ninguna interrupción. Vayan a Chorrillo y vean el Regatas, a ver si pueden pasar, ¿no? Vayan a ver si encuentran las construcciones ahí, nos permiten pasar. Y en el norte está peor, por Máncora, por esa zona, peor, porque hay construcciones privadas que no dejan pasar. Entonces, pueden estar hechas las leyes, lo que no está hecha es la conciencia de utilizarlas, ¿no? Y las normas territoriales están creadas. No estamos inventando la historia nos dicen claramente. Esto viene desde la Biblia. El simple hecho natural de poder determinar un territorio y darle un propietario a ese territorio. Nosotros debemos manejar eso como simple hecho nada más, ¿no? Mire, uno al revisar toda la historia, ¿no? Determinamos que diferentes países, fíjate qué países son, ¿no? Italia, Alemania, ¿no? Estamos hablando de Grecia, ¿no? Estamos hablando de España. Son grandes, y eso que Francia, Napoleón ya hablaba de catastro, por si acaso, Napoleón ya hablaba de catastro. Entonces, si estos países que ahora son de primer orden, ¿no? No es porque de la noche a la mañana le han puesto eso, sino porque se prepararon sus civilizaciones, sus ciudades para ser ordenados, ¿no? Y eso es importante, porque mire, estamos hablando de quiénes, ¿no? O sea, estamos hablando de la época griega, la época de los... que 1600, de 1080, antes de Cristo. Entonces estamos hablando de ciudades que tienen el manejo adecuado del uso. Por eso es que a veces dicen, no, usted va a Europa y hay respeto hacia el peatón, respeto al que maneja. No, señor, eso ya viene de años. Acá no. Acá, por ejemplo, en otros países, a pesar de que está en verde el que va manejando, si ve a personas paradas, paran y pasa el peatón. Acá no. Aquí está en ámbar y ve a la viejita, acelera todavía el hombre, ¿no? Aquí es tremendo, ¿no? Aquí, mientras le das un pedacito, un cachito al peruano, te la hace. Por ejemplo, las mototaxis han inaugurado un nuevo sistema de doblar. Ellos doblan en el eje nomás, en el mismo área, ¿no? Y te agarra frío. Y lo peor del caso, se han vuelto muy agresivas con camiones. Y es un pedacito de triciclo manejándose en la pista. Y se han percatado que si uno maneja sin cinturón, le pone multa, ¿no? Cinturón de seguridad. ¿Se subió a una mototaxi alguna vez? ¿Le han puesto cinturón? Nada, y anda de lo más tranquilo. Yo he visto manejar un adolescente, una señora embarazada, una señora anciana. Yo digo, ¿tendrán brevetes estos señores? Y manejan como si nada. Le digo, entonces estamos hablando de un desorden, de una caducidad de las instituciones que permite que haya un caos en la ciudad, pues, ¿no? Pero como le dije al inicio, y lo peor del caso es que ha sido el peatón, el que camina, el que se ha dado cuenta de eso. Entonces, ya pues, hago lo que quiero y nadie me dice nada, ¿no? ¿No? Parece como se llama, una letra de una canción, ¿no? Pero haz lo que quiero. En realidad, ¿qué me va a hacer? Los mismos señores del ajeno. ¿Qué alarma? No van a venir. Entran y salen tranquilitos. Y le hicieron, ¿eh? La hicieron, ¿eh? O que te agarran ahí a una persona, ¿cómo se llama? De casualidad, porque te pasa por ahí, es un problema de Puente Piedra, lo meten preso, está 3 meses metido preso. En cambio, alguien que está listo para salir, ¿no? Que todavía le dicen, ¿no? No puedo determinar, ¿no? La posibilidad de que trabaje. Y lo sueltan y está más metida en todo, ¿no? Y no la meten presa. Entonces, es una discordancia, ¿no? Discordancia en esto. Chapan a una banda de 5 o 10 personas con prontuario y todo, y por un tema administrativo entre la fiscalía y la policía, lo dejan suelto. No me llegó el documento, faltaban 5 minutos, ya había cerrado. Oye, lo sueltan. Si ustedes, ahorita hemos visto solamente a nivel de lo que es la historia, de lo que es el catastro, pero vamos a entrar lo que es también la necesidad de lo que es las instituciones. El Sistema Nacional de Catastro no solamente abarca profesionales, sino instituciones básicas del Estado. La primera de ellas es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
Después está el INAC, que ve todo lo que son, ¿cómo se llama? Asientos mineros. Ministerio de Agricultura. Estamos hablando del IGN como entidad rectora de la cartografía. COFOPRI por el hecho de que maneja la propiedad, ¿no? Y las municipalidades. Estamos hablando de entidades muy establecidas en el Perú, ¿no? Están preparadas ellas para trabajar en forma interconectada, relacionadas entre sí. Esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿Y en qué momento hay que empezar? Creo que el inventario de ciudad se da, pero también se da inventario de instituciones. ¿Cómo no podemos evaluar un ministerio, a lo mejor, un inventario de todo el inventario, que no es inventario de cuántos escritores hay, sino personal versus eficiencia? A lo mejor tienes mucha carga de personal, o a lo mejor no tienes el espacio, o te falta gente. Todo el mundo piensa que hay burocracia, pero a lo mejor le falta gente. Por las labores que hace, como no se ha hecho inventario, no se sabe para qué. O a lo mejor están con el personal exacto, pero ¿por qué no hay productividad? Porque ni una computadora tiene, ¿no? No tienen internet, creen que el internet solamente es para redes sociales, cuando el tema de tecnología y es importante en todo. Hemos visto que la tecnología entró en la ciudad para esto del catastro a través de las verificaciones de relevamiento, ¿no? Cómo medir en campo, ¿no? Y se adecuaron a una ciudad y llegó a lo que es ahora nosotros el sistema cartográfico. Pero también estamos hablando de GPS, pues, ¿no? El sistema de posesión global, ¿no? Ese sistema de posesión global ha roto esquemas en todos sitios, ¿no? Sabemos que nosotros, pues, el tema de la Tierra amorfa a ella, ¿no? Estamos hablando básicamente sin forma, que si nosotros le quitábamos las capas que tienen de gases externas y el agua que tiene, o sea, los mares, en vez de tener algo bonito, tendríamos una cosa así, ¿cómo le llaman eso? Un geoide. ¿Por qué? Porque esto de acá a lo mejor es agua, esto de acá es agua. Ven acá y encima tenemos la capa de gas que nos da la forma, ¿no? Pero si le quitamos eso, es un geoide, o sea, no tiene forma, ¿no? ¿Y qué hace el sistema de posicionamiento global? Ubica un punto fijo, ¿no? Teórico, para poder tener mayor precisión sobre cualquier posicionamiento de la Tierra, ¿no? Eso en ayuda, por ejemplo, a la topografía, ¿no? Cuando hablamos de cartografía catastral vamos a hablar de topografía, de dos tipos de topografía, una directa y una indirecta, ¿no? Estamos hablando que la que es indirecta es a través de ¿qué? De los que son los satélites, ¿no? Pero según la norma, como toda norma a veces tiene, digamos, un tema que las normas tienen que ir cambiando, se van adecuando y se van mejorando. Habla que solamente se debe trabajar de manera indirecta la cartografía catastral, pero en el Perú, si trabajamos de manera indirecta, tenemos en la zona de selva, por ejemplo, alta vegetación que no nos va a permitir a través de un satélite, ¿no?, tomar el territorio. Por eso es que en la cartografía catastral se utilizan los dos métodos, directo y directo, y el otro, el topográfico, básicamente la estación total ayudada con satélite. Los dos, porque el satélite también tiene problemas. Entra al Google Earth y a veces no puedes tomar dimensiones, digamos, porque la sombra te arroja y te oculta, pero debe acompañarse con una medición en campo, en el suelo mismo. En el Perú se necesita mucho, se utilizan las dos, por ejemplo, ¿no? Es una diferencia que se tiene en otros países. Otros países una sola, ¿no? Por ejemplo, Canadá, en Quebec, se tiene mucho el tema, ¿no?, de mejoras en la tecnología para el levantamiento catastral. Ellos pues ya se preocupan en otras cosas, ¿no? Para ellos no pasa por la cabeza que haya gente que vive en un sitio 40 años y no tiene título de propiedad. A ellos no se les pasa por la cabeza que para poder transferir una persona a otra una propiedad se demoren 2 meses, cuando ellos lo hacen en horas. Internet todavía. O sea, lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué se llega a esa magnitud? Porque ya ha habido pues mejoras del catastro. Acá tenemos la ley, pero todavía no la aplicamos. No la aplicamos en forma masiva. Acuérdense, lo masivo, en vez de lo puntual, es lo mejor que se hace para la ciudad. O sea, trabajar masivamente, todo masivamente, ¿no? Tenemos el problema del gas, tenemos el problema de los servicios, y yo creo que eso es básicamente el tema que estamos entrando en el catastro. Hemos visto la historia. Vamos a entrar ahorita a Latinoamérica, el día de mañana, lo que es el tema Sudamérica,
con casos y entramos al tema peruano con la norma. Y ahí empezó el trabajo de alfanumérico. Yo voy a permitir, bueno, ojalá puedan dar la posibilidad de sacar el instructivo, ¿no? O darles la posibilidad que puedan ellos, aunque lo pueden bajar por internet también, el instructivo de la ley 2829.4. Eso está en internet. Porque ahí es cómo manejar el catastro y cómo adecuarlo, porque como es un elemento de casuística del catastro, cada caso es distinto, ¿no? Hay que tener una solución para cada caso. Entonces la única forma de aprender es visualizar la ciudad. O sea, ustedes saliendo de acá se van a percatar que la ciudad parece un caos, pero no, está casi ahí puestas las cosas, que no funcionan en forma simultánea, pero ahí está. Ustedes dirán, pues algo acá, que hay todo, pero si voy por mi casa, a lo mejor estoy llegando a mi casa y digo, pues aquí no hay vereda, aquí no hay pista, ¿no? Encima, con las justas escaleras amarillas para llegar a mi casa, ¿no? O a lo mejor llego en sitios, ojo, en sitios muy digamos, asentados, consolidados, como la laguna de la Planicie, esa zona, donde hay condominios, ¿no? Condominios que son quintas en realidad, ¿no? Pero condominios en donde tú la calle no hay veredas, solo son pistas nada más. Y eso quiere decir que estaban informales, ¿no? Porque se han creado con el espacio de que solamente van y caminan la gente que está allá, ¿no? O sea, algo similar a nuestros cerros, pues, ¿no? La gente llega ahí porque solamente viven pues arriba, ¿no? Y sin hablar de Villa María del Triunfo, Ticlo Chico, esa parte más alta. Señores, el tema de catastro para nosotros es constantemente ver lo que sucede en la ciudad. Traten por favor de observar. Yo también voy a preguntar en las clases, porque vamos a tocar el tema. Ahí sí no voy a decir, quiero la bibliografía, no, pues si la estamos viendo. Vayan por su casa, observen, comiencen a observar qué está sucediendo, qué errores hay, qué cosas vamos a trabajar en el catastro. El catastro no solamente es edificación, es todo elemento urbano. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Algo que quieran a lo mejor comentar? Municipalidades en distritales, no solamente de acá de Lima, sino provincias. No tienen un catastro ni rural ni casi urbano. Ni siquiera un plano actualizado. Esas 500 municipalidades que trabajamos con el Banco Mundial, las de provincias casi el 80%, por no decir el 90%, los planos que manejaban de la ciudad eran de 10, 15 años o 20 años antiguos. Inclusive uno me enseñó, no quiero decir el distrito, pero bien metido al norte, un plano de papel canso hecho a lápiz. Y con eso se manejaban todas las decisiones del distrito. Imagínense. Oficina de catastro, un señor sentado con su tablero de dibujo, nada más. Esa es la oficina de catastro en una municipalidad. También hay que ver la condición de la municipalidad, ¿no? Pero si no se tiene el concepto claro, tampoco vamos a seguir así. No es cuestión de computadora. Acuérdense que para sistematizar una información no es necesario computador, lo puedes hacer a mano, en una hoja. Sistematizar es ordenar. Que utilice un software, esa es otra cosa. Mucha gente dice, no, necesito computador. No, a mano. Todo a mano, se puede hacer todavía. Si no hay alguna otra pregunta, los espero mañana.